¿Es malo entrar al calabozo sin falna? Capítulo 43, Anis y Toronto Tritopic at Hirsina Dungeon. Fanfic. ¿Qué? ¿Terminaste en la habitación de Aruime? Ese sí. Es una larga historia, pero no hicimos nada de lo que piensas. Ja. No me vengas con eso, ¿de verdad esperas que te crea? ¿Pasaste toda la noche en la habitación de una prostituta y quieres que me trague el cuento de que no hiciste nada? Ni en las historias más fantasiosas ocurre eso. Es la verdad. La conversación transcurría entre un albino visiblemente nervioso y una joven amazona que, con una mezcla de diversión y escepticismo, lo acorralaba con preguntas. Su actitud animada y su sonrisa burlona le recordaban demasiado a una de sus novias. La morena lo bombardeaba con preguntas sobre la persecución de la noche anterior, cuando casi todas las mujeres de la familia Ishtar intentaron devorarlo, incluida ella. Aunque es extraño que Aisa no haya querido agarrarte. Supongo que te creeré por un momento. Aisa dijo que por el miedo de haberle hecho algo a Aruime se le fueron las ganas, pero para evitar que le nazcan de nuevo hablamos sobre cuentos de héroes por toda la noche. Oh. Buena idea. Aunque no lo parezca, Aisa siempre ha sido aficionada a ese tipo de historias. Sí, en especial de las escenas más 18. Una gota de sudor bajó de la frente del conejo al comentar aquello, rememorando la plática entre él y las dos mujeres durante la espera del amanecer. Se encontraban en las alcantarillas bajo el distrito del placer, un lugar oscuro, nauseabundo e inhóspito. Pero, por alguna razón, ese era el objetivo de un dúo de personas en particular, quienes caminaban delante de los escandalosos jóvenes que no dejaban de producir eco por sus constantes gritos. TSK. El chasqueo de una lengua no se hizo esperar al ver de reojo la escena, demostrando un enojo incrementado. El responsable era un hombre lobo, llamado Bete, con evidente disgusto por el conejo detrás suyo, uno que no podía ocultar por más que quisiera. ¿Te sientes bien, Bete? ¿Cómo mierda voy a estar bien? Por culpa de esa maldita anciana es que tengo que trabajar con él. Ella usó literalmente a ese conejo como un método de castigo. Perdón por preguntar. La mujer al costado del lobo, una chica de cabello negro que llegaba hasta sus hombros y unas gafas reposando sobre su nariz, de nombre Lain, al ver la inquietud de su acompañante al lateral, le cuestionó aquello con preocupación. Sin embargo, la reacción de este fue de todo menos amable, perdiendo los estribos y señalando de forma acusatoria al chico que se ubicaba metros atrás. Cuando el par de grupos de dos se encaró debido a esta declaración, Bell sintió sudor bajándole de la frente, mostrándose avergonzado ya que el miembro de la familia Loki tenía razón. Y sé que preguntarán a qué se refieren con eso. Bueno, primero debemos retornar unos cuantos minutos atrás, cuando el conejo se encontró con aquel trío inusual. Flashback. Hola. Bell saludó cuando fue detectado por Bete, revelando así su posición y encarándolos. Los ojos de este último se abrieron como platos al tener de frente a la persona que menos quería toparse ese día. ¿Qué demonios hace aquí ese conejo? Oh. Eres Bell. La pregunta salió de los labios de este mismo, pero el animado reconocimiento lo hizo la amazona aferrada a su brazo. Ella lo señaló directamente, dando pequeños saltos desde su posición, ignorando la impresión del hombre que sujetaba. ¿Lo conoces? Sí. Ese es el chico que se coló en el distrito del placer la noche anterior. Mis compañeras y yo tratamos de atraparlo, pero es demasiado escurridizo y se escapó de nuestra sede. Esto despertó la mirada de Lain y Bete, quienes la dirigieron a la morena como si quisieran escuchar más de esa historia. Bell, en cambio, sintió que su piel palidecía debido a las declaraciones sin restricciones, y que se prestan a malas interpretaciones, que ella escupía carente de mediación. No es lo que creen. No fui a ese sitio por lo que piensan. Estiró sus manos, sacudiéndolas a los lados para negar cualquier idea errónea que se formulara en la mente de aquellos dos miembros de la familia de tres de sus novias. Si le comunicaban aquello a alguna de ellas sería su fin y no quiere pasar por otra tortura como la que sus novias le hicieron pasar hace un día. Su amiguito todavía no se recuperaba del daño. Are. Pero si estabas ahí y tenías un afrodisíaco. ¿A qué fuiste entonces? No engañas a nadie. Yo no te vi tan disgustado cuando Aisa te arrinconó contra la pared o aplastó tu cara en sus pechos. Incluso pudiste haber escapado desde antes, pero decidiste acompañarnos a nuestra sede. Te digo que no es así. No pude soltarme de Aisa porque me apretó. Además no conseguía concentrarme para activar mi habilidad. Solo cállate y deja de decir esas cosas vergonzosas.
Cuando los detalles de aquella noche eran revelados, una sonrisa arrogante y burlona se dibujaba en los labios del hombre lobo, divirtiéndose por la escena de desesperación del albino, quien trataba de taparle la boca a Lena para silenciarla de una vez, que le ha molestado desde que lo conoció. Ja 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 ja. ¿Fuiste al distrito del placer y huiste de las mujeres? Vete, no creo que debas burlarte. Te digo que no fue así. O sea, sí fue así pero no por los motivos que creen. Este fue el festín del lobo, quien se rompió a carcajadas, ignorando el pedido de Line quien quería mantener la calma de la situación. No obstante, el propio conejo era pésimo excusándose y solo provocaba que las cosas empeoraran. K. No me tapes la boca. Si quieres hacer ese tipo de cosas, tienes que esperar a que mi Vete lo haga primero. ¿Eh? ¡Ey, maldita amazona! Ya te dije que no tengo pensado hacer nada contigo. ¿Sí? Vete no está disponible. Liberándose de la palma del conejo, la morena hizo una desvergonzada declaración que dejó confundido a Bell. Inmediatamente intervino el sujeto en cuestión, negando cualquier posibilidad de que eso fuese posible, siendo apoyado por la propia Line que combinaba sus intereses personales para hacer más fuerte la negativa. No digas eso, amor mío. Ya me has hecho tuya desde que me embarazaste. Solo te golpeé en el abdomen. Eso no embaraza a nadie. La amazona se tiró a los brazos de Vete, rodeándolo como una boa constrictora que evitaba soltarse de su presa. Las dudas crecían en la mente del muchacho, quien observaba la escena con puntual atención en la chica de lentes, la cual trataba de separarlos. ¿Eh? ¿A qué se refiere con que no está disponible? Yo pensaba que Line era su novia. Digo, era la única en Melen que se le acercaba sin que desembocara en una discusión. El conejo levantó la ceja, rememorando aquel desfile de trajes de baño en la ciudad portuaria de Melen durante la misión de rescate en Telskiura. Ahí, la pelinegra le pidió al lobo su opinión sobre el traje de baño que usaba. Si bien la respuesta no podría considerársele un halago, ella se sintió realizada y satisfecha con la reacción que le produjo cuando fue vista. Sacudió su cabeza, desechando ese pensamiento y concentrándose en lo importante. Disculpen, ¿acaso esto tiene que ver con la misión secreta de la que habló Tiona? Hizo su pregunta con curiosidad. La última vez que llamó a sus novias pertenecientes a la familia Loki, una de ellas le comentó la razón por la que Vete se ausentó de la expedición de familia. Si bien no indagó en ello, el misticismo le daba a entender que era algo de lo que no les era sencillo confiar. Una vena se infló en la frente del hombre lobo, quien empujó la cara de Lena para separarse de ella, tirándola al suelo. Esa estúpida amazona no es capaz de guardar un maldito secreto. ¡Ay, Tiona! Esas fueron las reacciones del par, mostrando su molestia y decepción hacia su compañera ya que se suponía que ese encargo debía mantenerse en estricto silencio. Entonces estoy en lo correcto. Tiona, tienes que aprender a pensar antes de hablar. El muchacho confirmó sus dudas, dándole una ligera crítica mental a su novia por lo sencillo que era obtener información que ni siquiera pidió. Sí. Estamos en una misión que involucra al distrito del placer. Los detalles no los podemos revelar, pero sería idóneo que te retires, por favor. Tú también, Lena Tali. ¿Por qué me iría? Estoy ayudando al hombre que amo. Tienes que irte porque esta misión no te involucra. Agradecemos tu ayuda, pero esta misión nos la encargaron a nosotros. Mientes. Solo quieres acaparar la atención de mi Vete. Maldita mocosa destetada. Hey. No me insultes. La discusión entre las dos mujeres, que evidentemente tenían sentimientos por Vete, escaló rápidamente, provocando un griterío demasiado escandaloso que poco a poco hacía que la gente al exterior del callejón en el que se hallaban empezaran a voltear buscando el origen del ruido. Si piensas que tratar con dos novias es difícil, espera a tener más de 10. Nuestras situaciones son completamente diferentes, maldito mocoso. No te atrevas a compararnos. El comentario de Bell salió de la nada, relacionando el caos vivido por las chicas a cuestas de su compañero en esta batalla llamada armonía en el harem. Ambos bajaron los hombros y dieron un largo suspiro de cansancio, mostrándose hartos de la situación. El primero de ellos porque lo ha vivido en múltiples ocasiones a consecuencia de su manía de seguir enamorando mujeres, y el otro, siendo primerizo, porque ni siquiera es pareja de ninguna de ellas. Solo lárgate de aquí. Es suficientemente malo tener que soportar a esa idiota como para que te nos unas. Esta misión no te incumbe. Vete metió las manos en su bolsillo, separándose del joven y pidiéndole a su grosero estilo que se retirara, indicando que esto no era de su interés y, mucho menos, lo quería como parte de la misión. Solo dime en qué consiste su misión.
Si se relaciona con el distrito del placer, yo. ¿Te importa una mierda, mocoso? ¿Qué parte de secreto no entiendes? Mejor ve pensando una excusa para decirle a esa anciana, amazona idiota y elfa loca que estuviste en ese lugar. La naciente preocupación del conejo surgía de que sospechaba la participación de Ishtar y el distrito del placer completo en aquella misión que se les fue pedida. Temiendo que fuese algo malo, quería indagar y conocer los detalles, no obstante, el hombre lobo rechazó decirle algo de forma tajante sin lugar a réplicas. ¡Ey! Ya cállense. Mientras se negaba, se acercó a la humana y amazona para taparles la boca, silenciándolas. Esto pareció emocionar más a la última de ellas ya que se hiperventilaba, adoptando un corazón en sus pupilas que le daba terrible espina al albino. La primera en ser soltada fue Lain, quien respiró de vuelta y habló. Pienso que Bell podría ser una buena adición a la misión por si se presenta alguna situación peligrosa. En Melen demostró que es de fiar. TCH. Aunque tú lo pidas no tengo por qué aceptar. Ya dije que no y así se quedará. El argumento de la peli negra era lógico. Un par de manos extras con capacidad de combate reducirían la carga que tiene sobre sus hombros el único combatiente del grupo. No obstante, él seguía necio y reacio a aceptar la ayuda. Pero. Ya dije que no. Lain quiso replicar, siendo reprendida por su desobediencia. Mientras esto sucedía, una luz color jade nació del bolsillo del conejo, llamándole la atención a los demás cuando la vieron. Espérenme un momento, tengo que atender esta llamada. ¿Llamada? Bell entendió de inmediato lo que esa alarma representaba y sacó, de aquel sitio, una pequeña esfera del mismo tono jade. Se trataba de un Oculus, el artefacto con el que se comunicaba cada noche con sus novias en el calabozo. De eso no estaban al tanto los demás, quienes lo miraron con curiosidad. En cuestión de segundos, una voz distorsionada y una imagen poco nítida apareció en la superficie de esa perla. Conforme el tiempo pasaba, la persona del otro lado se escuchaba mejor y se veía con mayor claridad. ¿Rivería? ¿Qué sucede? Se supone que nos llamaríamos en un par de horas. Bell. ¿Estás ahí? Perdón por llamar antes, es que me escabullí con el Oculus fuera de la carpa para venir a la de aquí. Estoy harta de que nos quiten el tiempo juntos, querido. Lo entiendo Rivería, pero no es un buen momento para. Dime, amor mío, ¿cómo ha estado tu día? Quiero tener mi dosis diaria de ti. Te extraño demasiado. Jamás me había sentido tan ansiosa de terminar una expedición. Quiero que vuelvas a abrazarme y besarme. En serio, amor. Wow. Jamás me imaginé que presenciaría a la gran Rivería Aljosalf comportarse así. Al parecer no mentías, sí es tu novia. La actitud que adoptaba la alta elfa, una figura de la realeza del bosque real de Alf, era la de una niña enamorada que lleva años sin ver a su amado caballero. De cierto modo podría decirse que esa definición no era inexacta. No obstante, de estar en privado, la escena que se compartían podría considerarse dulce, melosa, incluso tierna. Pero el problema radicaba en que, no estaban solos. Conforme sacaba a relucir sus más puros sentimientos y deseos de amor hacia el hombre que le arrebató el corazón, la pelijade fue interrumpida por la impresión de cierta amazona que se asomó al costado del conejo para presenciar la llamada. Bell se tapó la cara en evidente vergüenza, más bien pena ajena. ¿Quién es ella? No tengo la intención de afrontar una discusión, mejor que te respondan ellos. La ceja de Rivería tembló por la presencia de la morena, a punto de enojarse ya que ésta pertenecía al distrito del placer. El muchacho, evitando ese tipo de confrontación, giró la esfera color jade hacia adelante, revelando la presencia de Betelgeuse y Lainarse para que ellos se encargaran. Ustedes, me escucharon. Ja. La anciana en verdad está enamorada de ti. No le digas así a Rivería-sama, vete. La subcapitana de la familia Loki, pasmada y convirtiéndose en un tomate por el rojo que adoptaba su piel, realizó ese cuestionamiento. Sobra decir que ante la burla e interrupción del hombre lobo, la respuesta fue clara y contundente. Lain trató de evitar que la mofa continuara, dándole un codazo a su compañero, pero él no se detuvo, rindo a carcajadas. No se preocupe, Rivería-sama. Yo no pretendo a su novio. Estoy interesado en este hombre. Ya te he dicho que no te me pegues. Aliviando, en parte, las preocupaciones de la elfa, Lena también se presentó en la llamada, abrazando el brazo del lobo y aplastando su poco prominente pecho en el antebrazo, avergonzando al hombre quien procedió a gritarle por misma ocasión. Aunque en ese preciso instante, el temor de una infidelidad con una prostituta era el menor de los problemas por los que pasaba la pelijade.
Había mostrado una faceta suya que solo Belle y el resto de chicas en el harén debían presenciar, no los miembros de su familia con quienes debía mantener su fachada de maestra con una madurez acorde a su edad, una figura que inspiraba respeto y, sobre todo, confianza. Infló su mejilla, formando unas cuantas lágrimas, producto de la vergüenza que la azotaba. Sus largas orejas también se ruborizaron. Belle. Llamó a su novio de forma tierna, buscando apoyo en él. Al oírlo, este reaccionó con prontitud, girando el óculus de regreso, viéndose fijamente. La mujer jugaba con uno de sus mechones, evitando el contacto visual para que no la miraran en ese estado tan deplorable. ¿Qué haces como ellos? Me los encontré cuando regresaba de la sede de Hermes-sama. Fui a consultarle algunos asuntos y en el camino hacia la mansión, me los topé. Y ya veo. Trató de cambiar el tema. Belle, como un gran novio, le siguió el juego para que la escena, por la cual Bette seguía riéndose con total desenfreno, quedara en el olvido. Ella dio un suspiro largo y tendido, recuperando la compostura e ignorando las burlas del hombre lobo que empezaban a ser molestas. Mentalmente se trazó el objetivo de hacerlo pagar por eso. El problema era que eso tendría que esperar hasta que retornara a la superficie una vez terminada la expedición. Por lo visto, debiste haberlos interrumpido antes de iniciar su misión, ¿me equivoco? El conejo se limitó a asentir, confirmando las sospechas. Empiezo a cuestionarme si fue buena idea encargarles esa misión, Line. Frotó sus párpados con los dedos índice, nombrando a la pelinegra. Entendiendo que aquello se le dirigía, Belle giró el óculus otra vez para que tengan una comunicación directa. La llamada amistosa y amorosa cesó, tomando su lugar las reprimendas por las falencias en el desempeño de sus compañeros de familia. Sí. Por desgracia no fuimos lo suficientemente cuidadosos. Lo lamentamos, Riveria-sama. Todo es culpa de ese estúpido conejo. Las cosas estaban saliendo bien hasta que interrumpió. Le hemos dicho que se largue, pero sigue aquí. Las reacciones fueron diferentes. Mientras Line se disculpaba, Bette le echaba la culpa a Belle que poco o nada hizo para que se le cargue con esa responsabilidad. La subcapitana se cruzó de brazos, blanqueando los ojos con molestia. Esa era la rutina de siempre. Cada que algo fallaba, ese idiota le echaba la culpa a otro sin aceptar su complicidad. Mira, ya que lo sabe. Hey. Ahí está. Quítenle el oculus. ¿Cómo me encontraron? No es justo que acapare la atención de nuestro novio, Riveria-sama. Aprenda a compartir. Tengo muchas cosas que quiero contarle a mi alma predestinada. Yo quiero decirle a Belle que maté a Ludaeus. 3 mujeres aparecieron en la escena, interrumpiendo a la Pelijade que estaba a punto de dar una instrucción. En un ataque múltiple, digno de unos berserker, se abalanzaron en contra de ella para arrebatarle el objeto por el cual se comunicaban con aquel hombre que amaban. Desde el otro lado solo se escuchaban los gritos de la acalorada discusión, acompañados de imágenes cambiantes del suelo, techo y una que otra parte de los cuerpos de las féminas que liberaban ese revoloteo. Están realmente locas por ti. En mi defensa, ellas estaban locas incluso antes de conocerme. Pero las amo de todas maneras. Lena dio su opinión, pasmada por lo necesitadas de afecto que estaban las novias del conejo quien. En respuesta, el chico se deslindó de la culpa, aunque reconociendo que eso no afectaba el amor que les tenía. TSK. No tengo tiempo para ese juego de niñas. Vámonos, Line. Bye. Yo también iré. Eres una maldita garrapata. Solo lárgate ya. Bette se cruzó de brazos y se dio la vuelta, decidido a entrar de una vez a las alcantarillas. Sin perder más tiempo, le indicó a su compañera que lo siguiera, y la amazona no tardó en ir tras ellos. Su tono de regaño sonaba más a una súplica. Estaba agotado de repetir lo mismo una y otra vez. Sin embargo, previo a que la mitad de su cuerpo entrara al agujero que conectaba la superficie con el subterráneo. ¿A dónde crees que vas? Todavía no he terminado contigo. La voz de Riveria resonó a través del oculus, deteniéndolo en seco. La elfa tomó la esfera de color jade con firmeza, apartando a Tiona con una mano y empujando a Alicia con la pierna, quienes seguían forcejeando. Ais, simplemente, le lanzó un Hagamarukum para que se calmara y dejara de pelear por el control de la llamada. ¿Qué mierda quieres, anciana? Si vuelves a hablarme de ese modo, te obligaré a nadar con botas de adamantita. Así que cállate y escucha, perro pulgoso. La autoridad en la voz de Riveria fue suficiente para hacer temblar a los presentes, y probablemente a algunos que estaban a kilómetros de distancia.
La princesa de la espada se detuvo a medio bocado de su croqueta de papa, sintiendo cómo le regresaban recuerdos que había suprimido por años. Alicia y Tiona ya no forcejearon por el Oculus, en cambio, se posaron detrás suyo para ver lo que ocurría. ¿Qué sucede, Rivería? Estoy por vengarme de ese irrespetuoso remedo de hombre. Tiene un par de cosas que aprender de nuestro Bel sobre cómo tratar a las mujeres. Esa bestia debería estar amarrada. Hey, puedo escucharlas. Lo sabemos perfectamente. La pregunta la hizo Tiona, siendo respondida por la propia Rivería, quien recibió el apoyo de Alicia en la crítica al hombre lobo, el cual se quejó por las ofensas a su persona, pero eso poco o nada le importaba a las novias del conejo, uniéndose en su desprecio. Mira, como iba diciendo. Ya que Bel los vio, lo mejor es que se una a la misión. Por lo que más te vale considerarlo en tus planes, al menos los de hoy. ¿Qué? Es tal y como escuchaste. Se unirá a tu equipo esta noche y no puedes negarte. ¿Ese solo me lo ordenas porque me burlé de ti? En efecto. GRRRRR. Así de ese fue el intercambio. La orden no estaba sujeta a discusión, despertando el cólera del lobo, quien arrugó las cejas, frunciendo el ceño y dirigiéndola una mirada repleta de intenciones asesinas al albino que sintió un escalofrío recorrerle por la espalda. Maldita anciana inmadura. Insultó internamente a la subcapitana. Su mueca reflejaba lo que pensaba. No era necesario leerle la mente para saberlo. Vamos, vete. Entre más, mejor. ¿Y quién mierda te invitó a ti? Lena volvió a aferrarse a Bete, celebrando la adición del joven al grupo de exploración. Oh. Lena. Qué gusto verte. Tiona. ¿Cómo estás? Bien, bien. He estado ocupada y extraño mucho a mi novio. Wow. Bel es tu novio. ¿Sí? Por cierto, ¿por qué abrazas a ese sucio animal? Puede contagiarte de una mortal enfermedad, suéltalo. El par de amazonas, quienes parecían tener historia detrás, se saludaron animadamente. Ese espíritu extrovertido que poseían las hacía parecer dos gotas de agua. Ahora siento demasiado asco por ti, vete loga. ¿Cómo se te ocurre traer contigo a una prostituta del distrito del placer? No permitas que se acerque a mi Bel. Si se contamina su pureza por culpa tuya, no habrá lugar en el que te escondas de mi furia. ¿Qué mierda te ocurre, elfa estúpida? Yo no soy quien entró a ese barrio de mala muerte. Ajá. Lena apareció por sí sola y se enamoró de ti. Déjame decirte que nadie creerá eso, imbécil. Todo ha sido por la misión, estúpida. ¿Quieres saber quién fue el que sí entró al distrito del placer? Lo tengo justo. Sé, chicas. La llamada está por cortarse. No hay buena señal en esta zona de horario. Les hablaré cuando regrese a la mansión. ¿Señal? Pero si estamos en el calabozo y te escuchamos claramente. Adiós. La discusión por el disgusto que le causaba a Alicia la presencia de una prostituta muy cerca de su novio fue notoria, llevándola a criticar de forma demasiado directa y falta de filtros al hombre lobo que la trae consigo. Esto provocó en él una furia incontrolable, estando a punto de revelar el secreto que Bel trataba de mantenerle a sus novias. Actuando rápido, le tapó la boca al lobo y terminó la llamada, metiendo la esfera color jade en su bolsillo. ¡Ah! ¿Qué mierda te pasa? No te atrevas a tocarme de nuevo. Perdón. Es que planeo decirles el incidente que tuve en el distrito del placer hasta que regresen. Tú mejor que nadie sabe que son capaces de retirarse de su expedición si se enteran. ¿Cómo putas es ese mi problema? Bete empujó a Bel, haciendo que cayera al suelo. Desde ahí le explicó el porqué de sus acciones. El joven se puso de pie, limpiándose la tierra del pantalón, encarándolo. Bueno, al parecer seremos compañeros. ¡Pua! Eres un maldito imán de problemas. Cuando trató de hablar, el chico fue recibido con un fuerte golpe en el abdomen que le sacó el aire. Sin duda su humor era muy volátil. Fin del flashback. Necesito concentrarme en la misión antes de que ahorque a ese estúpido conejo, expresó el lobo, ignorando al par de idiotas que seguían sumidos en su propia conversación. Lo único bueno de la presencia de Bel ahí era que la amazona ya no estaba hostigándolo, dándole unos breves períodos de calma. Avanzaban con cautela por el alcantarillado, frunciendo el ceño ante el hedor insoportable que impregnaba el aire. El ambiente húmedo y opresivo hacía que cada paso se sintiera más pesado, mientras el eco de sus pisadas resonaba en los túneles estrechos. De vez en cuando, algún ruido lejano rompía el silencio, recordándoles que no estaban solos. El paso de las ratas por las tuberías, el sonido de las gotas cayendo al canal al costado del camino. Huele como la mierda.
Con evidente disgusto, tapándose la nariz con el antebrazo porque sus sentidos de nivel 6 convertían ese sitio en una cámara de tortura, el lobo apresuró el paso, siendo seguido más de cerca por sus 3 acompañantes, quienes ni mostraban afección por el ambiente. Vete, ahora que estoy inmiscuido en esto, ¿me podrías decir qué pretenden encontrar aquí? La duda del albino no fue contestada. A quien se la dirigieron decidió ignorarlo, concentrándose solo en el camino delante suyo. Estaba obligado a trabajar con ese idiota, pero el pedido de su subcapitana ni decía nada sobre convivir o conversar. Así que me odia. Pensó, sudando frío y ahora mirando a Lain, quien estaba por resolverle la incógnita. Ha habido una creciente preocupación por parte del gremio. Lo ocurrido con Evilus y Apolo marcó la pauta para su actuar. Nos encargaron la misión de vigilar a los dioses que tienen una actividad extraña en los últimos días. Los acuerdos entre las familias y la ciudad son volátiles, pueden romperse si sus intereses superan lo que Horario les ofrece. La chica comunicó aquello. El conejo asintió repetidamente, sosteniendo su barbilla. Claro, considera que era algo obvio dado la forma en la que se desarrolló el conflicto durante el juego de guerra. Aquel dios del sol había recurrido a la ayuda de esa organización malvada para poder matarlo. Lain tenía razón en una cosa. Los intereses personales muchas veces llevan a los demás a cometer actos cuestionables y alianzas peligrosas con tal de obtener lo que desean. Ya veo, pero ¿por qué decidieron vigilar a Ishtar-sama? ¿Por qué ella en particular? Yo puedo responder eso. Cuestionó, recibiendo la intervención de Lena. Ishtar-sama ha estado actuando extraño últimamente. Ya casi ni muestra su rostro ni sale de su habitación. Además, recibe visitas constantes de personas raras. Ese siendo la diosa que es, no me sorprende que eso suceda. PFFF. El relato de la amazona fue interrumpido por la impresión de Bell, causando una risa ahogada por parte de Bete, que rápidamente tapó su boca con el puño para contenerla, endureciendo su expresión. Sé de la fama que tiene mi diosa. Y la mayoría de rumores o situaciones que se están imaginando son perfectamente posibles. Sin embargo, les puedo jurar que no es lo que piensan. De tratarse de alguna clase de servicio sexual, esas personas no saldrían luego de menos de una hora con la ropa intacta. Bueno, si lo pones así, claramente es sospechoso. ¿Ves? Es raro. Muy raro. Y si no fuese suficiente, Frine ha estado siendo mandada a misiones aquí. De vez en cuando viene con Samira y cuando regresan a nuestra sede huelen como este lugar. Eso me hizo sospechar que están involucradas en algo que se relaciona con las alcantarillas. Han sido mandadas aquí. Ahora que lo mencionas, cuando Aisa y Aruime me sacaron del distrito del placer al amanecer, mencionaron que la mejor forma de salir será por las alcantarillas. Sin embargo, Aruime parecía asustada por la sugerencia y lo descartaron. Una idea se formuló en la mente de Bell conforme escuchaba más y más el relato de la morena, los detalles que se le proporcionaban. También empezaba a cuestionarse cómo era que ella sabía todo eso y por qué participaba en contra de su familia. ¿Acaso ellas dos también están siendo enviadas aquí? ¿Eh? Eso lo desconozco. He estado cerca de Aisa, pero no he sentido ese olor a porquería en su cuerpo. En el caso de Aruaru lo dudo mucho. No tiene a salir mucho del burdel en el que se le asignó. Aruaru. Ese apodo amable le hizo ruido al albino, quien le pareció tierno, pero lo pasó de largo, concentrándose en lo que era importante en ese momento. Tú, conoces a Aruime desde que vino a Horario, ¿verdad? Claro. Todavía recuerdo ese día como si fuese ayer. La amazona puso sus manos en la cadera, mirando hacia arriba como una mente divagando, encontrando una memoria que le traía felicidad. ¿Podrías decirme el motivo por el cual está aquí? He tratado de obtener la respuesta por parte de Aisa, pero se niega a tocar el tema. Me preocupo por ellas. La piel de Lena se erizó, abriendo sus ojos de sobremanera y abandonando el mundo de sus pensamientos, regresando al real. Su expresión cambió en demasía cuando se le hizo esa pregunta, actuando nerviosa y evitando el contacto visual, aunado al temblor en sus manos. Entre menos sepas, mejor. Necesito saberlo. Yo quiero rescatarla de su tristeza. Por favor. No puedo hablarte de eso. A nadie. Ante la insistencia, Lena alzó la voz. Por breves instantes perdió su actitud animada y escandalosa, reemplazándola por nerviosismo y miedo, sorprendiendo a los presentes, sobre todo a Bete, quien detuvo su andar. El misticismo que rondaba sobre la historia de la Renard frustraba en demasía al chico quien, notando la incomodidad por la que hacía pasar a la joven amazona, decidió cesar con las preguntas relacionadas a aquello, desistiendo su indagación. Bajó la mirada.
La imagen de aquel objeto negro alrededor del cuello de la rubia se manifestó, sintiendo ese terror que lo abordó hace unas horas cuando se reencontraron. Por algún motivo, eso también despertó su curiosidad. Al menos, ¿podrías hablarme de su collar? Otro sobresalto se produjo en ella, quien negó con la cabeza repetidamente. Es, eso, una maldición. Musitaba, a punto de quebrarse a llorar. El conejo sintió un vacío en la boca del abdomen al oírlo. Aunque no tuviese sentido ese balbuceo, presentía un motivo ruin y grotesco que justificaba el uso de aquel collar. Aruaru no merece eso. Si planeas salvarla, tienes poco tiempo. ¿Qué quieres decir? Los pasos de Lena se apresuraron luego de declarar aquello, acercándose al hombre lobo que presenciaba aquello en silencio. El grupo avanzaba con paso firme pero silencioso por los túneles del alcantarillado. La oscuridad era casi total, apenas rota por la luz tenue de las linternas que llevaban. El aire era espeso, cargado de un hedor putrefacto que se adhería a sus ropas y hacía que cada respiro fuera desagradable. De vez en cuando, el eco lejano de agua goteando o el chapoteo de alguna rata rompiendo el silencio les recordaba lo profundo que estaban en aquel laberinto subterráneo. El suelo resbaladizo y cubierto de una fina capa de humedad. La amazona caminaba un poco más adelante, observando cada pasadizo con atención, en busca de uno en especial, uno que le pareciera familiar. Después de un rato, su mirada se afiló y alzó la mano para hacer que se detuvieran. Ahí es donde escapan. Su susurro fungió como aviso, señalando un callejón oscuro sin aparente salida. Las paredes estaban cubiertas de moho y parecían cerrarse sobre sí mismas en ese punto, pero, a pesar de la clara ausencia de un camino, ella se mostraba realmente segura de lo que decía, haciéndolos dudar de lo que sus ojos veían. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi con mis propios ojos. Una vez me colé en una escolta de Frine y Samira. Vi cómo esas personas atravesaban la pared como si fueran fantasmas. La pregunta de Lain fue respondida de inmediato, mencionando el nombre de la capitana y segunda al mando de la familia Ishtar en una situación que podría parecer imposible ya que las personas no desaparecen así como así. Bell frunció el ceño y se acercó más, analizando la situación. Podía notar ciertas ondas en la supuesta pared, como si se moviera con el pasar del viento, simulando ser más una cortina que una estructura sólida. Entonces debe ser algún tipo de artefacto, una pantalla que oculta la entrada. Tal vez ni siquiera haya una pared. Es de lo mismo que me percaté. Desconozco si existe alguna clase de artilugio que pueda crear ese efecto, pero la mejor forma de averiguarlo es atravesándolo. Sin perder más tiempo, los cuatro se aproximaron y extendieron sus manos. Tan pronto como sus dedos rozaron la superficie, un escalofrío recorrió sus cuerpos. No era un frío común, sino algo antinatural, un vacío gélido que parecía succionar el calor de sus cuerpos. Ante esto, retrajeron sus manos y vieron que su piel estaba un poco pálida. ¿Por qué está demasiado frío allá? No lo sé. A la mierda el frío. No tenemos tiempo para pensar en esas pequeñeces. El hombre lobo, propio de su impaciencia, se lanzó de un solo salto, siendo seguido por las otras tres personas. Al cruzar la supuesta pared, el espacio al otro lado los dejó sin aliento. No era un pasadizo más, sino una base oculta, sumida en una oscuridad densa y opresiva. También destacaba el terrible descenso de temperatura en la zona si se le comparaba con el otro lado de la pared. La arquitectura era extraña, con paredes rugosas como si estuvieran vivas y un suelo que parecía respirar bajo sus pies. Pero lo más aterrador eran las criaturas que habitaban aquel lugar. Decenas de monstruos de aspecto grotesco se movían en la penumbra, de formas distorsionadas y cuerpos cubiertos de sombras que parecían retorcerse con vida propia. Algunos tenían ojos brillantes como brasas encendidas, mientras que otros eran poco más que siluetas espectrales con garras alargadas. El silencio apenas duró un segundo. Uno de los monstruos giró la cabeza bruscamente y los miró. Luego otro. Y otro más. En cuestión de segundos, decenas de ojos brillaban en la oscuridad, clavados en ellos. Esto produjo que un escalofrío escalara las espaldas de los presentes, teniendo un terrible presentimiento de lo que ocurría. No obstante, las grotescas bestias no eran los únicos seres vivos en la zona. Una más, al centro de la enorme habitación de hielo, destacaba entre tales figuras de pesadillas. Ja 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 ja. Sabía que vendrías, Beteloga. Una escandalosa risa proveniente de una mujer hizo eco en la sala, despertando al resto de monstruos que faltaba por alertar de la indeseada presencia de visitantes ajenos a sus dominios. ¿Quién es ella? Valletta Grede. El nombre de la fémina de cabellera rosa fue pronunciado por el hombre lobo, apretando su puño con evidente odio.
Las venas de su brazo se marcaron por la fuerza que imponía en esa sencilla acción. Vete, esta es una mala situación. Tenemos que irnos. Irnos una mierda. No nos iremos. No cuando esa hija de puta está aquí. Espera. Lain quiso hacerlo entrar en razón, pero la sed de sangre que fluía por el interior del hombre lo cegó, apretando sus dientes hasta rechinar. En un parpadeo, como si de una bestia irracional se tratara, se lanzó al ataque, ignorando el pedido de detenimiento del conejo que trató de interponerse en su camino. Esa fue la señal que los monstruos necesitaron para disponerse a atacar. Con rugidos tenebrosos y trotes devastadores, se lanzaron al ataque con la misma irracionalidad que el miembro de la familia Loki, cargando contra este. Maldición. Esto es una maldita trampa. Esa mujer nos estaba esperando. Ya sé, pero el odio que Bete le tiene va más allá de Evilus. Y yo no sabía. La queja del albino no se hizo esperar, siguiendo con la mención de la peli negra sobre el rencor en su compañero y cierto temor por parte de la amazona al creer que los había traído a su perdición. No obstante, contrario a lo que varios creerían, el hombre lobo no perdería solo por unos cuantos monstruos. A una velocidad endemoniada, cruzó a lo largo de la enorme sala, dando patadas a diestra a siniestra con una precisión y fuerza inhumana. Los pedazos de cuerpos salían despedazados como si fuesen solo carne molida, atravesándose en la trayectoria de un tren. Los ojos del chico se enfocaron en la fuerza del aventurero, impresionado por la demostración de la misma. Los puñetazos iban directo a los puntos débiles de los monstruos. Y si no fuese suficiente, había una habilidad que lo hacía destacar sobre varios aventureros que ha atestiguado peleando y era que la altura que poseía no parecía limitarlo a dar ataques altos. Cuando un enemigo de gran tamaño apareció, probó su punto. ¡Raaaaj! Un silverback irrumpió en la escena, golpeando el suelo con sus colosales puños y abriendo cráteres a su paso. Con sus poderosas garras, arrancó enormes trozos de escombros y los lanzó contra Bete sin piedad. Los ojos del hombre bestia se abrieron en demasía, leyendo la trayectoria de cada uno de los proyectiles y esquivándolos con la exactitud de un cirujano. Corría sin detenimiento. Ninguno de los embates de los demás monstruos tenía efecto ni conseguía detenerlo. Le está corriendo en cuatro patas. Fue el comentario de Bell cuando se percató de lo mucho que estaba pegado al suelo el abdomen del peleador, pareciendo que sus manos fungían como otro par de patas para acelerar. La cosa no era así. Lo que sucedía es que, cuando un cuerpo tiene mayor peso en la parte delantera, al igual que una potencia increíble en la trasera, ese mismo peso ayuda a que la velocidad aumente con creces. Esa era la estrategia del hombre lobo. Sin embargo, ese facho no se limitaba a la velocidad. Dado que la parte superior de su cuerpo se hallaba demasiado abajo, los monstruos de amplio rango de ataque no podían golpearlo, siendo presas de los ataques ascendentes. En un solo movimiento, se impulsó hacia adelante y se posó justo debajo del silverback, quien trató de aplastarlo con sus pesados puños, fallando en el intento. En una jugada maestra, Bete se impulsó con sus brazos, lanzando una patada vertical que partió en dos a la bestia. Y como nada hubiese pasado, continuó corriendo hacia la pelirrosa que dibujaba una sonrisa ansiosa en sus labios al verlo acercarse y recibiendo el desprecio de quien sería su contrincante. Dudo que los monstruos sean la única arma que esa mujer posea. Perdónenme, pero deben retirarse. Queremos ayudar. ¿Sí? Si se trata de una trampa, lo mejor es quedarnos juntos y derrotarla. Mientras el albino les sugería partir, recibiendo el rechazo a esa idea, giró al costado y desprendió un tubo metálico de la pared, el cual usaría como arma. Son monstruos de nivel 2 o superior. Desconozco si ustedes tienen la capacidad de derrotar a alguno de ellos por su cuenta, no me quiero arriesgar. Bell. Lo siento, es lo mejor. Ninguna de las dos luce de la clase de aventurero que combate en primera línea. Por favor, regresen por el portal y permítanos encargarnos. Dándoles la espalda, Bell se lanzó al ataque con la misma velocidad que el hombre lobo. Su cuerpo se cubrió de aquel brillo blanco característico de su habilidad, potenciando sus capacidades. En un solo movimiento, despedazó a los monstruos que se acercaban a la escena, blandiendo el tubo de metal como si se tratara de una espada. La punta afilada del mismo cortaba la carne de aquellos seres con suma facilidad, siendo ayudado por la misma potenciación de Argonauta. Sostenía con ambas manos el arma, blandiéndola con una gran habilidad. Debido a que no contaba con ningún arma ya que no esperaba enfrascarse en una batalla ese día, esa era la mejor opción. Saltaste por ti solo a una trampa. Ja. Eres tan predecible. La carcajada de Valletta resonó en el aire, y con un estruendo ensordecedor, el suelo bajo sus pies se agrietó.
De las profundidades emergieron criaturas monstruosas. Violas, enormes plantas carnívoras con tallos serpenteantes, bocas dentadas y raíces asesinas que se retorcían como si olfatearan su próxima presa. ¡Ey, maldito conejo! Cuidado con las violas. No permitas que te atrapen. Entendido. A pesar de la gran distancia que los separaba, Bete sabía a la perfección que detrás suyo venía Bell. Si bien no le agradaba en lo más mínimo, aquel chico era una de las personas más confiables en un campo de batalla. Si ve que la situación se pone crítica y un combate es inevitable, jamás huiría, por lo que dio esa instrucción para lidiar con los seres de planta. Agarró el tubo de metal y dio un tajo horizontal, partiendo en dos los tallos de varias violas. Mientras tanto, la mirada de Valletta se centró en el conejo, reflejando su impresión al encontrarse en ese sitio. Sus ojos se abrieron en demasía, apretando los dientes con molestia. Al parecer, la emboscada que planeaba no había considerado la presencia de ese entrometido muchacho que muchos problemas ha causado en las últimas semanas a la malvada organización. Maldición. Se quejó. Fue ahí donde tuvo que recurrir a su segundo plan por si la batalla directa no funcionaba. Ella empezó a recitar un cántico. El hombre lobo reconoció las palabras que eran emitidas por la pelirrosa, acelerando el paso para anticiparse a lo que vendría. Entendiendo esto, Bell también hizo lo propio, convirtiéndose en un destello blanco que asesinaba monstruos a diestra y siniestra con la habilidad de un maestro espadachín. Las bocas de las violas lanzaban a matar, siendo esquivadas con precisión por ambos. Las garras de las bestias que se unían a la emboscada eran esquivadas, recibiendo en cambio una potente patada o una puñalada en el corazón, dejándolos sin vida y borrándolos de la existencia. La velocidad a la que Bete se movía era bestial. Aunque el albino usara su habilidad no conseguía alcanzarlo. El tramo de terreno que los separaba aumentaba a medida que la figura de la mujer se hacía más visible. Las palabras que salían de sus labios eran escandalosas, un cántico continuo sin que ella moviera un solo dedo. Mientras lo hacía, una sonrisa perversa aparecía en sus labios y enderezaba la espalda con un gesto triunfal, sabiendo que no serían capaces de detenerla antes de finalizar. ¡Mierda! Se quejó el hombre lobo, viendo que solo faltaba una palabra más para finalizar con todo. Se impulsó con toda la fuerza que tenía en sus piernas, ese saliendo disparado como un torpedo humano, ignorando lo demás. Un enorme cráter se produjo en el suelo donde antes yacía, pero era demasiado tarde. Shaldo. Justo cuando Bete estaba a punto de alcanzar a Valletta, un campo de energía rojo-púrpura envolvió el área de repente. Una presión sofocante cayó sobre él, haciéndolo sentir como si su cuerpo se volviera más pesado de golpe. Sus pasos se volvieron torpes, su velocidad disminuyó, y una sensación de inquietud lo recorrió. Antes de que pudiera reaccionar, otro imponente silverback emergió de entre las sombras, con su corpulencia bloqueando su campo de visión. La bestia lo miró con ojos inyectados en sangre antes de lanzarse sobre él con la clara intención de matarlo. «Apártate, maldita mierda». Bete apretó los dientes y se impulsó hacia adelante. Su puño chocó contra la criatura con fuerza, atravesando su pecho y matándola al instante. Sin embargo, el golpe no fue tan contundente como esperaba. Algo en ese campo lo estaba afectando. A unos metros, el albino observaba la escena con atención. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras analizaba la situación. Pronto comprendió el patrón en los movimientos de Bete. A pesar de su altura y de la diferencia de poder, estaba atacando siempre hacia abajo. Y tenía sentido. Si un rival te supera en estatura, la mejor opción es atacar abajo. Sus brazos serían demasiado cortos para alcanzarte con facilidad, y si intentaban lanzar una patada, podrías reaccionar antes de que conectara. Asintió para sí mismo, entendiendo la estrategia. Si Bete lo hacía, él también podía intentarlo, por lo que sostuvo con ambas manos el estoque y avanzó con mayor decisión. Ajustó su postura, inclinándose hacia abajo para atacar en el ángulo correcto. Al principio, funcionó. Se deslizó entre los monstruos, su arma improvisada cortaba la carne y sombras por igual. Cada tajo acertaba en puntos vulnerables, derribando enemigos uno tras otro con rapidez sin que ellos pudieran percatarse de lo que los estaba matando. Sin embargo, la postura forzada comenzó a pasarle factura. Su centro de gravedad estaba desequilibrado, y cuando intentó moverse demasiado rápido, perdió estabilidad. TSK. Antes de darse cuenta, sus pies tropezaron y terminó rodando por el suelo, deteniéndose con una mueca de frustración. No estaba acostumbrado a pelear en esa posición. Sí, no es para mí.
Sin tiempo para lamentarse, se reintegró y volvió a correr, pero esta vez de la forma en la que ya estaba acostumbrado. Para su sorpresa, la mujer de cabello rosado se unió a la batalla, dominando por completo al hombre lobo que trataba a las justas de esquivar los ataques de una espada que desde lejos se percibía como un arma maldita. Los cortes en el pelaje dejaban un hilo de sangre aunque la hoja no lo alcanzara. Esa era la fuerza de una espada maldita, un arma que tiene una gran ventaja sobre todas las demás. De un salto, el conejo se posó por encima de ambos, sosteniendo el tubo de metal por encima de su cabeza y griega. ¡Pum! Causando un potente estruendo cuando este chocó contra el piso, agrietándolo sin dar con su objetivo. Dio un salto atrás, reuniéndose con Vete. Valletta hizo lo propio, apartándose de ambos. Te están dando una paliza. Cierra la boca. El pecho del hombre lobo subía y bajaba como si estuviese agitado. Esto impresionaba al joven. ¿Puedo preguntar quién es y la razón por la que pareces afectado por este campo de energía? TSK. Su nombre es Valletta Grede. Es conocida por el apodo de Arachnia. Es una de las miembros más longevas de Evilus. Los ha estado ayudando desde la Edad Oscura. Fufuzu. Me sorprendió que me recuerdes tan bien, vete loga. Vete a la mierda, estúpida marimacha. Las dudas de Bell fueron resueltas al momento, recibiendo como plus el intercambio entre ambos. Sí, sin dudas habían rencores personales en esa extraña relación. Solo es una idiota obsesionada con el capitán porque jamás pudo ganarle en un combate y arruinar sus planes. Incluso mi presencia aquí es gracias a él. Hijo de puta. El agarre en el mango de la espada maldita tembló, siendo afectada por la declaración del contrario como una niña a la que se le provocaba. Y este estúpido campo púrpura es producto de su magia. Con ella puede reducir la fuerza del falna de los que estén dentro. Por eso no logro pelear con toda mi fuerza. Añadió entre jadeos, mirando sus manos y sintiendo la considerable reducción de su fuerza, frustrándose por ello. ¿Ya veo puedes pelear? Por supuesto que sí. Vaya. Te hiciste amigo del novato del momento. Me sorprende al ver tu carácter de mierda. Al carajo con que es mi amigo. La negación hirió un poco al albino. ¿Cómo es que dos personas que han hablado de mujeres mientras se ponen un traje de baño no son amigos? Vieren los sentimientos de nuestro protagonista. Admito que no esperaba que estuvieras aquí. Pero tu presencia no cambia nada. Mataré a ambos. O morirás en el intento. Uk. La amenaza de Valletta no tuvo ningún efecto en el conejo, quien le respondió de forma burlona, frustrándola. Cuidado idiota. Antes de que Bell pudiera darse cuenta, la mujer se posó a unos cuantos centímetros de él, tratando de cortarlo con su espada. Vete se apresuró a actuar, empujándolo a un costado y rompiendo la formación. Una sólida patada fue dada al costado de la mujer, desequilibrándola. El muchacho se puso de pie rápidamente, sosteniendo el arma con ambas manos. Maldición, no pude ni siquiera verla. Dijo para sus adentros, tomándose con seriedad esta batalla. La batalla entre ambos estalló con una ferocidad brutal. Vete y Valletta se lanzaban golpes con una intensidad descomunal, pero el lobo estaba en clara desventaja. El campo rojo púrpura seguía drenando su fuerza, ralentizando sus movimientos y debilitando el impacto de sus ataques. La pelirrosa reía con un brillo desquiciado en los ojos, esquivando con facilidad antes de contraatacar con violencia. Vaya, vaya. Fue una mala idea traer a un niño a una batalla de adultos. Se burlaba de la presencia del conejo en ese combate, provocando que Vete chasqueara la lengua y giró sobre sí mismo, lanzando una patada feroz que Valletta apenas logró bloquear. Yo no fui quien trajo a ese idiota. Escupió, impulsándose para otro ataque. La mujer rió de nuevo, su expresión retorcida en una mezcla de diversión y crueldad. No obstante, el chico del que se burlaba acertó un golpe con el tubo, siendo bloqueado por su brazo. Seguido de esto, una patada le fue dada en la cara a Arachnia, mandándola volar y rodar. Solo escucho tu arrogancia hablando. No has podido asestarme un solo golpe. Pero no me sorprende. He enfrentado a un puñado de miembros de Evilus y todos tienen la misma característica. Hablan mucho, mueren rápido. ¿Qué dijiste, pequeño pedazo de mierda? La furia en Valletta se hizo mayor, siendo provocada por las burlas del albino que parecía tener cierta experiencia lidiando con los de su tipo. Solo porque derrotaste a una criaturita fallida, ¿se cree demasiado? TSK, todavía no sabe lo que es el verdadero poder. Sus cejas se arrugaron, su ceño se frunció. El agarre en el mango de la espada aumentó de fuerza. Esa declaración despertó la curiosidad en Bell, quien agudizó la mirada, poniendo el arma sobre su hombro. ¿Qué quieres decir con eso?
Le cuestionó, con una seriedad impropia del muchacho. La pelirrosa acortó la distancia en un parpadeo, pero el mismo truco no funciona 2 veces. En esa ocasión no sorprendió al chico, quien esquivó con rapidez y contraatacó con un corte en el brazo. Seguido de esto, dio un salto atrás, distanciándose. TSK. Una queja provino del muchacho, viendo su brazo rasgado por la hoja de la espada maldita, mirando fijamente a la mujer. Este es solo el comienzo, maldito mocoso con aires de grandeza. Vete, tú me odias y yo no te tolero, pero tendremos que trabajar juntos para derrotarla. Ya lo sé. Escucha todo lo que te diré. No cuentas con los reflejos suficientes para anticiparte a sus ataques y los monstruos empiezan a acercarse. Mientras uno de nosotros ataca, el otro deberá matarlos. El júbilo que le producía a Valletta ver la sangre de su víctima no se ocultaba. Notando esto, decidió lanzar otra amenaza a su ya de por sí grande repertorio. Mientras pasaba, ambos se pusieron de acuerdo con la estrategia a seguir. El albino respiró hondo, sosteniendo con una sola mano su arma improvisada. De repente, un brillo amarillo la envolvió, convirtiéndola en una especie de bastón que conducía magia y se cargaba de energía. ¿Me permitirás regresarle la herida? Hazlo y cállate. Ante su pregunta y la rápida respuesta, el conejo saltó de un golpe hacia la mujer, quien hizo lo propio, levantando la espada sobre su cabeza para asestarle un corte vertical continente. Mientras corrían uno frente al otro, el hombre lobo fue del lado contrario, matando a los monstruos que empezaban a rodearlos. Con una sonrisa confiada, el chico se movió a gran velocidad. Su habilidad argonauta estaba solamente cargada en sus piernas, aumentando los efectos en las extremidades inferiores y otorgándole una mayor rapidez. Antes de que se encontrara cara a cara con Valletta. Soom. Inclinó con un único movimiento su cuerpo, frenando ligeramente, inclinando su brazo derecho hacia atrás para regresar hacia adelante con gran potencia, disparando el tubo de metal como una especie de jabalina. La impresión de Arakuni ante ese inesperado movimiento la obligó a frenar. El lanzamiento llevaba una trayectoria recta e ininterrumpida hacia su rostro, como si fuese un ataque dispuesto a acabar con su vida. Usando su espada, cambió de objetivo y trató de rebanarlo antes de que la alcanzara. No obstante, al lograrlo, algo sucedió. Es tu turno, vete. ¡Pua! Al concentrarse en evitar aquello, olvidó que en el campo de batalla también estaba el hombre lobo, quien cambió de lugares con su compañero en esta batalla, atacando con una patada a la mujer, mandándola a volar por el impacto. Al mismo tiempo, el conejo mataba a las violas usando únicamente sus manos. Te toca, idiota. Guay, guay. ¿Qué fue eso? TSK. El relevo fue dado, cambiando de lugares por segunda ocasión. Mientras la pelirrosa todavía se recuperaba del primer golpe, tuvo que esquivar con prontitud el puñetazo bañado en luz blanca por parte del albino, pasando a escasos centímetros de su rostro. Blandió su espada al costado, queriendo cortarlo, pero el cuello de la camisa de su víctima fue jalado de repente, apartándolo de la trayectoria y haciendo que quedara desprotegida porque su cuerpo siguió la trayectoria del corte. Al lado contrario al que giró, otra patada hizo crujir sus huesos, fisurando parte de sus costillas al disponerse a bloquearlo sin esquivar. No te distraigas en una batalla. Sin tiempo para relajarse o entrar en un rictus de dolor, el cambio volvió a darse, ahora siendo Bell quien se ponía a la ofensiva, sonriendo de forma arrogante y alzando la voz para burlarse del impacto mostrado en su rostro. Un puñetazo que empujó incluso el aire alrededor de ellos le fue dado a la pelirrosa de forma directa en el rostro. Bell pudo sentir en sus nudillos el crujir de lo que parecía ser la nariz. Sus piernas derraparon en el suelo, frenando su retroceso por el empuje. Temblorosa, posó su mano encima de la nariz, notando que su palma se manchó de un líquido rojo y viscoso. Era sangre. ¡Hijo de puta! Gritó con fiereza, empezando a desesperarse tan rápido en la batalla. ¿Sabes? La camisa que cortaste para hacerme esta herida era mi favorita. Dicho sea de paso, también la única. A lo que quiero llegar es que estamos a mano. Pero no estoy combatiendo para estar a mano, lo hago para derrotarte de una vez por todas. TSK. No me subestimes, maldito mocoso de mierda. Ella se lanzó al ataque sin medidas o restricciones, guiada meramente por su impulso asesino y sed de sangre. El gesto dibujado en la cara de su contrincante reflejaba una absoluta confianza por tenerla jugando en la palma de su mano. Hizo múltiples estocadas en varias direcciones, tratando de alcanzarlo, pero la capacidad de reacción era mayor a la velocidad con la que se le dirigían los ataques. Al estar tan concentrada en eso. Muere. Uk.
Olvidaba por momentos que la batalla era un 2 contra 1, siendo flanqueada por el costado, esquivándolo a duras penas y distanciándose. Sin un solo respiro, el conejo se movía con la agilidad de su apodo, lanzando golpes certeros con sus puños desnudos. La sincronización entre él y Vete era sorprendente. Jamás habían peleado juntos, ni entrenado uno al lado del otro, pero en ese momento, sus ataques fluían como si lo hubieran hecho toda la vida. Cada vez que un golpe de Bell impactaba, Vete lo relevaba en un instante, manteniendo la presión sin descanso. La estrategia era clara. Golpear sin darle oportunidad de reaccionar, mientras ambos impedían que los monstruos se acercaran al combate. Al no tener objetivos extras por los cuales preocuparse, ellos podían continuar apaleándola sin detenimiento. La frustración comenzaba a cobrarle factura. Su ventaja inicial se había desmoronado y ahora estaba contra las cuerdas. El sudor se deslizaba por su frente, escurriéndose en las heridas que se acumulaban en su rostro, mezclándose con su propia sangre. Otro impacto fue bloqueado con la hoja de su espada, haciendo temblar sus brazos y rechinar el filo de la misma. Empujó hacia adelante, provocando que Bell se distancie y la evite. Prontamente, el hombre lobo la atacó con una patada horizontal, haciéndola retroceder por el empuje por millonésima ocasión. Sus manos estaban manchadas de sangre y repletas de callos por la fricción del mango del arma con las palmas. La única ventaja que le encontraba a eso era la mitigación del dolor porque estaban entumidas. Enyo no habló sobre esto. Ese maldito no debería estar aquí. Se quejó para sus adentros, atacando de nuevo. Blandió su espada con renovada furia, su estilo siempre había sido atacar sin tregua, nunca retroceder. Jamás ha sido de las aventureras que se caracterice por la defensiva. Siempre ha optado por la ofensiva, una feroz ofensiva que no conozca respuesta ya que sus víctimas jamás vivirían para contarlo. En esa furia estilo berserker, pudo extender el alcance del arma, pasando demasiado cerca del rostro del albino, causando un corte superficial en su mejilla. Antes de que cambiara la trayectoria para cortarle la cabeza en dos, su brazo fue golpeado, obligándola a abrirlo hacia afuera y desequilibrándola. Ignorando el hilo de sangre brotando de su mejilla, el chico contraatacó. Los ojos amarillos de Valletta se abrieron con incredulidad al ver el destello blanco. ¡Pua! Perdió el suelo, chocando múltiples veces contra el piso, que frenaba la velocidad a la que se proyectó, hasta impactar con una de las paredes, estallando los escombros que se fragmentarios en todas direcciones. Cerró los ojos por un segundo, perdiendo la conciencia, pero eso no duró, recuperándola al instante y desincrustándose del cráter con su silueta. Los huesos le dolían en demasía. Su rostro era una máscara de sangre y tierra, sus facciones casi irreconocibles bajo la hinchazón y los cortes abiertos. No está nada mal para un niño que venció a una criatura fallida, ¿verdad? No te burles de mí, hijo de puta. El chico hizo ese comentario, limpiando la sangre de su rostro con la manga de su camisa y mostrándose seguro, sin una pizca de miedo al estar de frente a su contrincante. Los ataques habían cesado, la reducción de los monstruos fue tal que ahora mismo no era necesario que alguno de ellos los matara. Estaban ocultos, temerosos por la masacre que estaban presenciando, la masacre de seres de su misma raza o posición en la jerarquía de fuerza. Aquel Enyo que mencionas es el líder de Evilus, ¿me equivoco? Por cómo lo haces sonar, no es demasiado listo. Un villano de verdad tendría en cuenta la absurda cantidad de problemas en los que me meto y tendría un plan de contramedida por si me presento. Vete a la mierda. ¿Quién carajo se hubiese imaginado que estarías aquí? Si la emboscada hubiese resultado y solo Vete Loga estuviese aquí, ya lo habría asesinado. Eres realmente desagradable, Valletta Grede. Uk. La mirada de disgusto y total vergüenza que Vete le dirigía a la pelirrosa la volvía loca, molestándola en demasía y acumulando un inhumano rencor que se focalizaba a ese par de imbéciles. La vena en su frente se marcaba aún más. Si bien era difícil distinguir algún rasgo de su rostro por lo hinchado que estaba, esto era notorio si prestabas la suficiente atención. Tu error fue suponer que tu magia también me afectaría. Si lo que Vete me dijo es cierto, entonces soy la persona menos indicada con la cual deberías enfrentarte. ¿Qué quieres decir con eso? Tu magia reduce los puntos del falna de un aventurero. Yo no tengo un falna al cual le afecte. En pocas palabras, eres inútil en contra mía. Por la sorpresa en tu rostro intuyo que no lo sabías. Me impresiona la poca información que tu grupo de charlatanes amantes del caos ha podido recolectar de mí. Aunque, siendo sinceros, les sería difícil encontrar dado que he eliminado a cada miembro de Evilus que he conocido.
El conejo tronó los huesos de sus puños, dando pasos lentos y sonoros hacia la pelirrosa que estaba atónita por lo escuchado. La reacción de Bete no se diferenciaba demasiado de la suya porque no daba crédito a la declaración del muchacho. No sonaba como una mentira ni mucho menos. Tampoco le parecía una exageración o que lo dijera por haber asesinado a la marioneta de Apolo. No, había una historia más profunda detrás. Quizás se trataba de un suceso en su pasado. ¿Un ataque mermado cuando se encontraba fuera de horario? Las dudas no dejaban de surgir, la incógnita crecía. En un destello que solo dejó tras de sí un cráter, Bell acortó la distancia, encarándola. Y tú no serás la excepción. TSK. En una clara falta de reacción, el arma de Valletta fue despojada de sus manos, lanzándola al costado con una fuerza hercúlea que la impresionó. Sé cómo es más fuerte que yo sin un falna. ¿Se trata de ese brillo? Tengo que huir. Por primera vez en la vasta vida de la asesina, sintió lo que era el miedo de verdad, pero ya era demasiado tarde. El sonido de los golpes resonaba en la base oscura. Bell no se detuvo. Su puño se hundió en el estómago de Valletta, obligándola a doblarse con un quejido ahogado. Antes de que pudiera recuperar el aliento, otro golpe le destrozó el pómulo, haciendo que su cabeza girara con violencia. Valletta retrocedió tambaleante, escupiendo sangre. Su expresión ya no era burlona. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban algo que no había mostrado hasta ahora: miedo. Pero Bell no le dio respiro. Se movió con una velocidad brutal, golpeándola desde todos los ángulos. Su puño chocó contra sus costillas con un sonido sordo, haciendo que su cuerpo se sacudiera como una muñeca rota. La piel de sus nudillos se desgarró con cada impacto, pero no se detuvo. La nariz de Valletta crujió bajo su siguiente golpe, la sangre brotó y se mezcló con la saliva que caía de sus labios. Un puñetazo en la mandíbula la hizo tropezar, y otro en el costado la dejó sin aire. Su cuerpo temblaba, sus piernas fallaban, pero Bell seguía, sin piedad, como si cada golpe fuera una sentencia. La impresión reflejada en los ojos del hombre lobo no le daba el valor merecido a la paliza que estaba presenciando. Entonces, dándole otro golpe extra que la hizo retroceder, rodar, cuando parecía que caería, Valletta soltó una risa temblorosa. No importa. Susurró, poniéndose de pie con un esfuerzo inhumano, ignorando el dolor de todo su cuerpo que no le daba reposo ni descanso, uno que solo el toque de la muerte podría aliviar. Entre jadeos, escupiendo sangre y su vista nublada, continuó. No importa si me matan aquí, porque este lugar será su tumba. Al decir aquello, el andar de Bell se detuvo justo antes de ir de nuevo a propinarle la golpiza de su vida, agudizando la mirada con curiosidad y mala espina, mismo caso que con Bete. ¿Qué quieres decir con eso? Vete. Mira. Cuando el cuestionamiento fue pronunciado por el lobo, se le interrumpió con una alerta. El joven señalaba a lo alto de la habitación, en el sitio por el cual habían llegado. Se trataba del portal que los trajo hasta ahí. Estaba cerrando. Jejeje, están en la mierda, insolentes. Esas cosas no son para siempre. Pasado un tiempo desaparecen. Les recomiendo tomar una decisión en este instante antes de que se queden encerrados aquí. Ambos volteaban repetidamente en dos direcciones. Al portal y a la miembro de Evilus, quien se mostraba ganadora y triunfante. Cualquiera de las decisiones que se tomen en ese momento le cedería la victoria. Díganme, ¿es mayor su odio hacia mí que su sentido de supervivencia? ¿Prefieren matarme aquí aunque eso les cueste la vida? Nos es un laberinto repleto de monstruos y múltiples pasadizos que pocos conocemos. Si deciden venir a por mí, me cortaré el cuello, dejándolos a su suerte. Tosiendo sangre y tambaleándose por el mareo, se mozó, sonriéndoles. Sus dientes estaban teñidos de rojo. Una gota de sudor bajó sus frentes, afrontando esa difícil situación. Intercambiaron miradas en complicidad. Teniéndote aquí enfrente. Habiendo una paliza por tu parte y observar tu espíritu, me he dado cuenta de que eres una amenaza real a los intereses de Evilus. Enyo hace bien en temerte. Pero, sigo sin entender por qué esa loca ninfómana te echó el ojo. ¿Loca ninfómana? Jajaja. ¿No lo sabes? Quien mató a Apolo no fue Evilus ni sus allegados. Fue una diosa que también te desea y que, si no obtiene lo que quiere de ti, puede ser más peligrosa que nosotros juntos. Un escalofrío recorrió la espalda del conejo, rememorando una mirada que lo inquieta desde varios meses atrás. Una presencia semejante a un vigía o un observador silencioso que solo espera el momento para atacar. Fufufu, ¿sabes a lo que me refiero? Eso no importa ahora. Tenemos que largarnos de aquí. Pero. Ningún jodido pero.
Si te sucede algo, esa anciana nos matará. Larguémonos. El hombre lobo sujetó de la camisa al albino, obligándolo a darse la vuelta y partir de ese sitio mientras el portal se volvía más pequeño a medida de que los segundos transcurrían. Ja 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 ja. Eres un cobarde, Vete Loga. Sigues siendo un maldito cobarde. Jamás podrás matarme porque tu odio hacia mí no es lo suficientemente grande. No estás dispuesto a arriesgar nada ni a nadie para lograrlo. Los gritos de júbilo, la risa a carcajadas de forma desenfrenada y los insultaos a la debilidad del lobo no se hicieron esperar por parte de Arachnia, quien se deleitaba por aquello, por la decisión de Willy no acabar con todo de una vez por todas. La mano de Vete soltó al conejo una vez que éste empezó a correr. Miraba de reojo a la desagradable mujer que le ponía los pelos de punta. Rápidamente recogió un par de piedras en su mano, cerrando los ojos y concentrándose energía en ellas. Tal vez no sea suficiente, quizás se hagan polvo cuando impacten, pero, no podía dejar las cosas así. ¿Sabes a cuánta gente mataré hasta que ustedes puedan volver a verme? Tus manos estarán manchadas de sangre. Las de ambos. Ya cállate de una maldita vez. Ga. Girando sin detenerse, varios proyectiles del tamaño de un guijarro fueron disparados en una tormenta de balas que la pelirrosa no se esperaba. Varios de ellos estallaron contra su rostro y brazos, causando enormes hematomas y sangrado interno. Ella levantó la cara para verlo y otra vez, esa sonrisa que odiaba hasta la médula la recibió. Hijo de perra. Apretando los dientes, cayendo de rodillas por las heridas, lo maldijo, desmayándose al instante. El par de aventureros no dudaron cuando estuvieron cercanos a su vía de salida. Con el portal cerrándose rápidamente delante de ellos, reunieron sus últimas fuerzas y se lanzaron hacia él. La distorsión del espacio los envolvió por un instante antes de que sus cuerpos atravesaran el umbral, cayendo pesadamente al otro lado justo antes de que la abertura desapareciera por completo. ¿Están bien? Vete. Lain y Lena los recibieron de inmediato, con expresiones de preocupación, una que desapareció cuando Bell y Vete asintieron, respirando con dificultad mientras se ponían de pie. Por poco y no lo conseguimos, comentó Bell, sacudiéndose la ropa y limpiando la porquería pegada a su piel. El lobo hizo lo mismo, pasándose la manga por la cara, tratando de deshacerse de la suciedad y la sangre seca. El portal, que hasta hacía unos segundos conectaba con aquel lugar infernal, terminó de cerrarse con un leve resplandor púrpura. Ahora, lo único que quedaba era una pared sólida y silenciosa, como si jamás hubiera existido nada más allá de ella. Durante el suspiro de calma y alivio, tranquilizando los latidos de los corazones por la agitada travesía. Maldición. Con un puñetazo devastador contra el suelo, Vete descargó su furia, haciendo que el piso se fracturara bajo su fuerza incontrolable. Otra vez se escapó esa puta marimacha. De nuevo se me fue. Era lo mejor, Vete. Si nos hubiésemos quedado ahí, nosotros también hubiésemos muerto. Ya lo sé, idiota. Ya lo sé. Todo esto sucedió porque no tuve la sed de sangre suficiente como para aceptar ese destino. Tú pudiste haber regresado y yo me quedaba para matarla. Pero dudé. ¿Por qué mierda dudé? Porque no es morir lo que buscas. Es un instinto típico del ser humano. No deseas abandonar lo que. No hables como si me conocieras. ¿Qué sabes tú sobre mí? He pasado años tratando de asesinar a esa hija de perra. Más de los que tu puto cerebro de mierda puede entender. Así que no me vengas con esas mierdas condescendientes. El lobo se puso de pie, golpeando al albino con la punta de su dedo índice, señalándole que no tenía ni la menor idea de todo por lo que ha pasado y el odio personal que le almacena a la pelirrosa. Había motivos más profundos que motivaban ese rencor, uno que, él no podía comprender y que lo convertían en un hipócrita por hablar. Si tan solo, estuviese dispuesto a morir con tal de matarla. Yo. Plaf. Una bofetada silenció al lobo, quien había agachado la cabeza con un profundo desprecio hacia sí mismo, un deseo de venganza que lo hundía a medida que se preservaba. Lena y Bell miraron atónitos a la responsable. Vete por su parte abrió los ojos en demasía, posando su mano encima de la enrojecida mejilla. Fue ahí, entre su sorpresa y mueca desencajada, que vio a la responsable. No te atrevas a decir eso. Se trataba de Lain, quien estaba derramando una a una sus lágrimas, habiéndose retirado los lentes para no mojarlos. Su voz temblaba al hablar, reflejando lo sensible que se sentía. Aunque sientas odio por tu pasado. A pesar de que te percibas poco merecedor de vivir, todavía hay personas que te quieren. ¿Qué planeas encontrar cuando se cumpla tu venganza? Morir. No mueras por culpa del odio.
Piensa en ti mismo, por más errores que hayas cometido y decepciones que te hayan azotado, tú también mereces ser feliz. Vete baja la cabeza, no sabiendo qué responder. La sorpresa seguía perecedera en su expresión. Jamás había visto de ese modo a la pelinegra, por lo que no sabía cómo reaccionar. TSK. Solo vayámonos de aquí. Espera, vete Loga. Curaré tus heridas. Chasqueó la lengua, dándole la espalda y empezando a caminar hacia afuera de las cloacas. La amazona corrió detrás suyo con un ungüento en las manos, pretendiendo aliviar el daño recibido en la contienda anterior. Sin detenerse, la morena trataba de ponerle aquella pasta verde encima de las rasgaduras. Detrás de ambos, Bell y Lane avanzaban en silencio. Esta última se mostraba un tanto decaída y arrepentida por cómo actuó. Al joven quería darle palabras de apoyo, pero no sentía que hubiese hecho algo malo. Cuando te referías a que hay personas que lo quieren, te referías en especial a ti, ¿verdad? Expresó para sí mismo, viendo de reojo a la pelinegra, entendiendo la frustración que ha de sentir. No le temía al rechazo, tampoco a no ser correspondida. Para ella, el solo hecho de mantenerse al lado de la persona que amaba le era suficiente. Aquella chica enamorada y sin esperanza de obtener frutos de esa emoción solo quería ayudar al necio lobo a sanar esas heridas que viene cargando desde hace muchos años. Sin embargo, veía en sus intentos el fracaso repetitivo y rotundo. No había palabras que pudieran hacerla sentir mejor, no provenientes de un hombre diferente al que apoyaba. Espero que puedas lograrlo. El muchacho decidió darle ánimos, deseándole lo mejor. Hey, enana. Sí, querido. Los ojos de Lena se iluminaron como estrellas cuando el lobo la llamó, atendiéndolo de inmediato. Tendrás que venir con nosotros a la mansión Crepúsculo. Si ellos nos estaban esperando, significa que también saben de tu participación en esto. No es seguro para ti regresar al distrito del placer. ¿Are? Lane y Bell intercambiaron miradas, pasmados por lo escuchado. No se trataba solo de lo que se dijo, sino de quién fue el que lo sugirió. Are. Por fin estás dispuesto a hacerme tuya. Yey. No se trata de eso, idiota. Te advierto que no planeo contenerme. Siquiera me escuchas. Son, un par demasiado inusual. Fue el pensar del conejo al ver la discusión entre la amazona y el hombre lobo. Lane parecía como si el espíritu se le saliera del cuerpo. La discusión y explicación hacia la tonta mujer tomó su tiempo. Las razones por las cuales se le propuso aquello ya habían sido mencionadas, pero continuó necia con esa idea que se formulaba en su mente. Quiero abrazarte toda la noche. ¡Pua! Un golpe en la cabeza le fue dado, quedando fuera de combate, noqueada por el bien de la trama y la tranquilidad del trío. El silencio los envolvió mientras volvían sobre sus pasos, dejando atrás el hedor del alcantarillado y emergiendo finalmente a la superficie. El aire fresco, aunque aún impregnado del aroma de la ciudad, se sintió casi como un alivio después de aquella misión. El lobo, con Lena encima de su hombro como un costal de papas, con las manos en los bolsillos y la mirada hacia el frente, lanzó un rápido comentario al albino. No lo hiciste nada mal, estúpido conejo. Dijo con su tono brusco de siempre, haciendo que él voltease para verlo, no esperándose aquello. Luego, tras un breve silencio, añadió con algo de molestia. Salvaste a las chicas antes de pelear, yo ni siquiera pensé en el riesgo que corrían. Maltrataba cierto arrepentimiento mientras le echaba un rápido vistazo a la chica que cargaba y la otra que los seguía desde atrás, todavía repentina por el golpe que le propinó. Bell sacudió la cabeza, restándole importancia. No hay problema. Era lo menos que podía hacer. Pero si no quieres que me meta en la misión, no lo haré más. Solo, si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. TSK, no la necesito. Antes de que pudiera seguir con su actitud, Lane le propinó un codazo seco en el costado, sacándole un gruñido de protesta. Vete, chasqueó la lengua, irritado, antes de suspirar con fastidio. Lo pensaré. Sin decir más, el hombre lobo se giró y comenzó a alejarse. Eres demasiado modesto, ahora entiendo por qué esa anciana tiene tanto interés en ti, comentó, frenando por un segundo y aprovechando la situación para al menos darle cierto grado de reconocimiento al joven. Mientras esto sucedía, Lena, aún colgada del hombro de su amado y fingiendo estar desmayada, entreabrió un ojo y le guiñó con picardía a Bell. El albino solo exhaló, respondiendo con una leve sonrisa. Soltó un suspiro pesado. En cuanto lo hizo, el ardor de sus heridas y el dolor en su cuerpo se hicieron más notorios. Si bien la batalla en contra de esa mujer fue casi unilateral, hubo partes en las que la hoja maldita de la espada lo alcanzó, rasgando su ropa e hiriéndolo no tan profundo. Se supone que así iré a por Ana y la presentaré al resto.
Supongo que no puedo tener un día tranquilo en mi vida. Rememoró el compromiso con la florista, tronando su espalda e ignorando su malestar. Se dispuso a ir a por ella, corriendo por las calles oscuras de horario hacia la Plaza del Amor para tener su encuentro. Cambio de escena. En la florería de la familia Claes. En el exterior del virtuoso negocio que hasta hace unas cuantas horas rebosaba de clientes, se desarrollaba una escena inusual ante los ojos de los transeúntes, quienes están enterados de la persona que habita el hogar por detrás del establecimiento. Los transeúntes no podían evitar detenerse a mirar. Una joven de belleza deslumbrante captaba todas las miradas en la Plaza del Amor, destacando incluso entre las mujeres más elegantes del lugar. Se trataba de una joven que apenas pasaba los 20 años. Su vestido blanco con detalles en magenta realzaba su figura juvenil con elegancia. Su cabello, café claro como el heno, estaba amarrado en una única coleta, dejando caer un par de mechones por delante de sus hombros. Si no fuese suficiente, usaba unos aretes de joya color amatista que hacía resaltar sus hermosos ojos azules en una combinación digna de admiración. Ella estaba sosteniendo un bolsillo con ambas manos mientras una pareja de ancianos, sus padres, le hablaban previo a su partida. Por lo visto, la conversación no era del agrado de la fémina, porque estaba totalmente ruborizada mientras que los padres soltaban risitas y se les veía contentos. Recuerda, querida. Debes verte presentable y hermosa ante quienes serán tus rivales. Si bien formarán parte del harén de Bel, tu deber es demostrar que no estás por debajo de nadie. Mamá, no creo que eso sea necesario. Ana, no olvides que aunque te permita ser su novia, todavía eres demasiado joven para cometer locuras. Entendí que a tu edad te dé curiosidad compartir esa clase de momentos con tu amado, pero... Papá, solo detente con eso. Bel no es la clase de persona que haga ese tipo de cosas. La muchacha ya llevaba un rato considerable replicando las declaraciones y consejos innecesarios de su familia. Desde que en la mañana se unió a la familia Cranel, siendo la pareja de ancianos testigos de esa unión, la han llenado de consejos sobre cómo debería comportarse y lo que le podría esperar en esa múltiple relación. No estaban en contra de ella, al contrario, los llenaba de dicha y felicidad que el hombre que tomara la mano de su hija sea una persona tan amable como lo es Bel Cranel, aquel salvador que, sin pedir nada a cambio, se enfrentó contra todo y todos con tal de salvarla de las garras de aquel desagradable criminal. Perdóname, querida. Es que me siento tan nervioso de verte vestida así a la espera de un hombre. Pensé que te quedarías con nosotros para siempre y ahora tengo que verte partir. Exageras, papá. Solo iré de visita a la mansión para conocer al resto. Por lo que Bel me dijo, son muy amables y me recibirán con los brazos abiertos. Volveré tan pronto terminemos. Ya, querido. Tranquilízate. Pero. Y. El padre de la muchacha limpiaba sus lágrimas con la manga de su camisa. Le causaba un profundo sentimiento de orgullo y tristeza que su pequeña niña ya esté en la edad de las parejas. Por su parte, su esposa le daba palmadas en la espalda, tratando de calmarlo. A diferencia de su esposo, ella lucía más tranquila. Mientras estaban en esa escena, con Ana riendo con incomodidad por la actitud de su padre, unos pasos que gritaban prisa resonaron a la distancia. Aquel golpeteo hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza, anticipándose a la llegada de su amado novio, girando hacia donde el ruido se escuchaba con mayor claridad con el pasar de los segundos. Amor mío, fue. ¿Qué te pasó, Bel? Buenas noches, familia Claes. Lamento mucho la demora, Ana. Tuve algunos contratiempos al volver de la sede de Hermes Sama y por eso el retraso. Lo bueno es que ya estoy aquí. Es un gusto verlos, Wei Sama, Karen Sama. Ese sí. También es un gusto para nosotros. Cuando la figura del conejo emergió entre la gente, la voz repleta de adoración y ansia por parte de Ana se convirtió en un grito de impresión total, naciendo de ella la preocupación. Posteriormente a la presentación del joven y el saludo múltiple, incluso los padres de la castaña quedaron un poco desconcertados por la apariencia de su yerno. Estaba desaliñado. Su ropa estaba hecha jirones como si un cuchillo le hubiese sido pasada. Eso no era todo, en el rostro tenía una herida con sangre seca y todo él emanaba un desagradable olor a putrefacción. En resumen se veía del asco. Querido, ¿qué te pasó? Oh, gracias. Haciendo esa pregunta, Ana le extendió un pañuelo blanco que tenía al interior de su bolso para que el muchacho se limpiase cuanto menos el rostro ennegrecido. ¿Te encuentras bien, yerno mío? Le preguntó el suegro, preocupado por la condición en la que se hallaba. Ante esto, dando un largo suspiro que evidenciaba enmarcado cansancio por el que el chico ha pasado, le respondió.
Son muchas cosas a contar y no tengo el tiempo para hacerlo. Una cosa que me gustaría que sepan de mí es que esta imagen que les muestro sobre mi persona es más común de lo que debería. Bajó la cabeza y los hombros, derramando una pequeña lágrima que reflejaba el agotamiento que le causaba su agitado estilo de vida. Signos de interrogación aparecieron encima de la cabeza de la familia, ladeando la cabeza en evidente confusión. Pero, si bien surgían cientos de preguntas a raíz de ello, decidieron no indagar. El padre, cambiando de tema rápidamente, hizo una breve reverencia. Está bien. Han de tener prisa y no queremos detenerlos. Por favor, cuida de nuestra hija y haz que se la pase bien. Le prometo que así será. No es necesario que se incline ante mí. Al fin y al cabo, a partir de hoy, somos familia. Durante la breve pausa de Bell, aprovechó a sujetar la mano de la muchacha, ruborizándola y mirándose el uno al otro en complicidad. Una sonrisa compartida surgió, siendo manifestada también por Wei y Karen. Ujun. Tráela antes de la medianoche. Más te vale que regrese tal y como te la entrego, muchachito. Arre. Sí, la traeré sana y salva. ¿Qué te sucede, papá? PFFFF. Perdón. Solo trataba de actuar como cualquier otro padre frente al novio de su hija. Me es difícil jugar ese papel sabiendo que Bell es quien ha unido su vida contigo. En fin, solo traten de volver lo antes posible. Ya sabes que nosotros no resistimos despiertos mucho tiempo y se corre el riesgo de que no te escuchemos al volver, impidiéndonos abrirte para entrar. Fufufu. Aunque eso no tendría nada de malo. Quizás sea mejor que se tomen su tiempo, así Bel-sama no tendrá de otra que llevarla a su mansión para dormir bajo el mismo tiempo techo. Mamá. ¿Qué tiene de malo? Es normal que una pareja viva junta. Solo llevamos una tarde siendo novios. Dile algo, Bell. La joven buscó apoyo en su pareja, quien reía con cierta diversión por la actitud de los padres de su novia. Le parecía curiosa la forma en la que se comportaban y lo poco que les importaba encargársela. Por supuesto, él jamás haría alguna cosa indebida o que vaya en contra de los deseos de su amada, por lo que tomaba todo como una mera broma de doble sentido. Tu familia es bastante peculiar, Ana. Se limitó a darle ese comentario, rascando el costado de su cabeza. Más pronto que tarde, luego de un par de insinuaciones más, la pareja de jóvenes abandonó la florería, caminando por las calles de la ciudad en dirección a la mansión que le pertenecía al aventurero. Estaban uno al lado del otro, sosteniendo sus manos con actitudes completamente diferentes. Mientras Bell miraba los puestos, tratando la situación como si fuese lo más normal del mundo, Ana estaba completamente ruborizada y apenada, bajando la cabeza y sintiendo su corazón acelerándose a medida que caminaba. Por cierto, Ana. Ah. Ese sí. Dime, Bell. Notando esto, Bell quiso aligerar la vergüenza de su novia al abordar un tema en conjunto y conversar. Respecto al por qué vine así, prometo que les contaré a todas tan pronto te den el recibimiento que mereces. No quiero arruinar tu primera vez conociéndolas. Está bien, no hay problema. Siempre y cuando me tengas confianza para hablar de esa clase de asuntos, estoy feliz. Ella le regaló una tierna sonrisa, sintiéndose halagada por el aviso. Soy lo más sincero posible con mis novias. No obstante, en ocasiones ni siquiera tengo la oportunidad de hablar. ¿Cómo es eso? Ya lo verás. La joven limitó a asentir. Temo que me dejes de amar. Soy una chica común con una vida normal. Por lo que odio de los rumores que circulan, tus novias son realmente hermosas. La propia Alicia Forestrit es la prueba. ¿Qué tal si no les agrado? El muchacho negó con la cabeza, deteniendo el andar y sujetando ambas manos de la chica, posándose delante suyo para captar completamente su atención. No hay manera que te deje de amar. Lo que siento por ti no nació del calor del momento ni nada que se le asemeje. El amor no es una emoción desechable que puede cambiar a conveniencia. Para mí, tú ya eres igual de importante que el resto, por lo que te daré ese lugar. Las mejillas de la ya de por sí ruborizada Ana aumentaron el calor, sintiendo un salto en su pecho, producido por su corazón. Por más vergonzoso que sea, verdaderamente quiero abrazarte ahora. ¿Por qué sería vergonzoso? Eres libre de hacerlo. Pero no sería bueno hacerlo en este momento. Tú, apestas mucho, querido. Tal vez cuando te duches lo haga. Tapándose la nariz para soportar el nauseabundo olor, Ana declaró aquello, dando un paso atrás y apenando a su novio que se olió a sí mismo, confirmando lo que le decía. Perdón. No te preocupes. Mi novio es un hombre que se mete en muchos problemas, expresó la castaña, regalándole un gesto amable.
Seguido de esto, miró a un costado, silbando y enrollando con su dedo un mechón de su largo cabello. Por cierto, Belle, ¿no hay algo que quieras decirme? Preguntó, inflando su pecho y mostrándose ante su amado. Tras muchos meses de experiencia junto al resto de sus novias, sobre todo durante la cita en Melen, el conejo ha evolucionado a la hora de captar indirectas y los deseos de las chicas, por lo que se le facilitó entender lo que Ana deseaba. En resumen, ella quería que se le halagara por lo linda que lucía. Eres realmente hermosa. Ese vestido hace resaltar todos tus atributos. Tu cabello, con ese estilo, te sienta demasiado bien, y si no fuese suficiente, tu olor a rosas impregnado en el aire siempre es un deleite. Eres la viva imagen de lo que se podría describir como belleza de ciudad. Belle se le acercó, sujetando su mano nuevamente, sin darle tiempo de procesar el cúmulo y la explosión de emociones que la llenaban, limitándose únicamente a sonreír como una niña enamorada, justo lo que era, exactamente el papel que desempeñaba ahora que por fin ha conocido a su alma predestinada. Retomaron su camino, ignorando las preguntas y la envidia de las personas que los veían. Este era su momento, era el fugaz instante que compartía la recién formada pareja. Después de una larga caminata, el tiempo pareció desvanecerse gracias a la compañía mutua. Ana y Belle llegaron finalmente a la mansión, donde la cálida luz de la entrada los recibió. Ara. Hasta que regresa, Belle-sama. También me alegra verte. María, como de costumbre, lo esperaba en la puerta, siendo la primera en recibirlo cada que terminaba su día, el arquetipo de la esposa perfecta. Antes de que pudiera decir algo, él se acercó con una sonrisa y depositó un dulce beso en sus labios. Ara, Ara. Está siendo muy afectivo, querido. Solo me alegro de verte, Are. ¿Qué huele tan delicioso? Ante el sonrojo de la mujer madura, quien subió su mano a su mejilla y sonrió con ternura, el conejo se apresuró a entrar cuando su nariz detectó el olor a la exquisita comida del bar que frecuentaba. Mientras esto sucedía, la cuidadora dirigió su mirada hacia Ana, quien, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentirse un poco nerviosa. Sus ojos reflejaban curiosidad, pues no la reconocía. Bienvenida. No creo haber tenido el placer de conocerte antes. Ah, sí, mucho gusto. Soy Ana Claes. Perdón por venir sin avisar, le respondió la joven, inclinando levemente la cabeza. María le dedicó una sonrisa comprensiva. Fufufu. No te preocupes. Es un placer conocerte, Ana. Adelante, ya sospecho qué te trae por aquí. ¿Eh? Ah, ¿sí? Ana asintió, aunque su expresión mostraba un leve matiz de timidez, contraria a la calma y seguridad que María desbordaba al hablar. Cuando la chica entró, siguiéndola por detrás la que desde lejos lucía como la cuidadora de la mansión y una líder nata en esta múltiple familia, pudo observar la enorme mansión. Su impresión ya era grande desde que entraron por las rejas y la vio por el exterior. Pero ahora que estaba adentro y presenciaba la increíble cantidad de lujos con la que aquel hogar contaba, no pudo hacer otra cosa que abrir su boca. Chicas. Ha llegado. Interrumpiendo su hilo de pensamiento, la voz de una fémina la hizo reaccionar, mirando a la responsable de ese llamado. Se trataba de una hermosa mujer de cabello color plata y un traje de enfermera que era muy conocida en la ciudad. Dea Saint. Susurró el nombre de la médico, reconociéndola al instante. Entró en pánico, haciendo el intento de saludarlas con su desesperación a flor de raya. Ah. Eto. Yo soy. Y yo. Shakti, es hora de hacer lo que planeamos. Busca indicios de indecencia. A la orden. ¿Qué? Te espera. Pua. El intento de presentación de la castaña fue ignorada completamente cuando la propia Irmid señaló a Belle como si se tratara de un criminal, dándole una orden a la mujer que era la capitana de la familia que funge como la policía de la ciudad de horario, Shakti Varma, a quien reconoció por haberla visto el día de su rescate reprendiendo a Belle Irju. Hablando del conejo, este apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Shakti lo tacleara con fuerza, derribándolo al suelo de un solo movimiento digno de lucha grecorromana. Oye, ¿qué demo? No me toques ahí. Guarda silencio. El cateo ha iniciado. No pudo terminar la frase, pues la mujer comenzó a esculcarlo con un profesionalismo inquietante, revisando cada rincón de su ropa en busca de cualquier cosa sospechosa. Como si eso no fuera suficiente, Cassandra y Daphne se unieron de inmediato, rodeándolo con miradas afiladas. Si encontramos algo raro, como un afrodisíaco, te vamos a castrar, declaró Daphne con absoluta seriedad, rebosando en los bolsillos delanteros del pantalón. Sin anestesia.
añadió Cassandra, revisando sus bolsillos traseros con una expresión aterradora, inhalando y exhalando de forma extraña al tener el redondo trasero de su novio tan cerca de ella, manoseando de más y olvidando la razón por la que en un principio se les unió. De hecho, cierta gata negra se molestó durante su jornada de trabajo en un bar, sintiendo que estaban robándole. A el olor de su trasero. ¿Qué eres? ¿Un perro? No me digas así. Aunque Sibel me pidiera ponerme un collar y caminar en 4 patas como su mascota, no me negaría. ¿Sabes? Empiezo a extrañar la persona que eras antes de conocerlo. El intercambio entre la peli azul y la pelirroja fue extraño. Mientras tanto, Ana miraba la escena completamente pasmada, sin saber si debía intervenir o simplemente asumir que esto era normal en la vida de Belle. A su lado, María le sonrió con calma, ignorando el caos delante de ellas y tocándole el hombro para llamarle la atención. Es un honor tenerla aquí, Ana-sama. Le sugiero esperar a que Airmid-sama recupere la cordura para recibirla como es debido, como parte de la familia Cranel. Sí, gracias. Esto es normal aquí. Más de lo que nos gustaría. La única con una pizca de conciencia y madurez seguía siendo la cuidadora, quien apoyaba a la joven, respondiéndole sus dudas. Finalmente, tras unos cuantos minutos de cateo exhaustivo, Shakti, Cassandra y Daphne se apartaron del cuerpo toqueteado de su novio, dejándolo tirado en el piso en posición fetal. Me siento violado. Ya no me podré casar. Una lágrima se derramó de su ojo mientras se abrazaba a sí mismo como si estuviera traumatizado. No hay nada raro. Solo un asqueroso olor a cloacas. TSK, qué pérdida de tiempo. Ya puedes guardar el látigo, Airmid. Los detalles fueron en secuencia. Shakti se puso de pie y regresó con Airmid, cruzándose de brazos a su lado como la mano derecha de la reina. Cassandra en cambio solo se tapaba la nariz al describir el olor que su novio emitía y Daphne chasqueaba la lengua, luciendo un tanto decepcionada por la falta de pruebas que incriminarán a su hombre. Los pasos de la médico resonaron en la sala. Sus botas hacían eco a cada paso que daba. Ella se agachó ligeramente, posando la mano debajo del mentón de su novio para levantarlo y que se viesen fijamente. ¿Acaso te tiraste a un charco de agua sucia para ocultarnos tu olor? Airmid, justo ayer tuvimos esta conversación e incluso te disculpaste por sacar conclusiones precipitadas. No les estoy siendo infiel con una mujer del distrito del placer. Ah. Entonces no es de ahí. ¿Entiendes lo que quieres, amor? El muchacho negó con la cabeza, poniéndose de pie y ayudando a la médico para que haga lo mismo. En un momento les explicaré lo que pasó, pero antes hay algo que quiero decirles, y alguien que quiero presentarles. Sin más, caminó hacia Ana. María, entendiendo el momento, se hizo a un lado con una sonrisa. Él se detuvo junto a la joven y, con calma, dio el anuncio. Ella es Ana, y el día de hoy se ha convertido en mi novia, por favor acéptenla. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto cuando la noticia fue dada. El albino se inclinó ante ellas al realizar su pedido. Las 4 novias parpadearon al mismo tiempo, como si apenas ahora notaran la presencia de la florista. Claro, luego del escándalo no era de sorprenderse. ¿Nueva novia? Ana, sintiendo el peso de tantas miradas, se puso visiblemente nerviosa. Dio un paso adelante y, con una torpeza adorable, juntó sus manos frente a ella. Es un placer conocerlas, espero que podamos llevarnos bien. Me llamo Ana, bueno, eso ya lo dijo Belle. Declaró, inclinándose levemente. Su presentación, más digna de una niña de primaria que de alguien que estaba conociendo a la familia de su novio, hizo que el ambiente quedara en una extraña combinación de sorpresa y desconcierto. Bueno, es hora de tachar otro nombre de la lista. Veamos, letra A. Rompiendo el silencio, la médico declaró aquello mientras sacaba una pequeña libreta de su bolsillo trasero y la abría, deslizando su pluma sobre el papel. ¿Cómo pudiste considerarla una candidata? Ni siquiera la conocías. ¿Con quién crees que consultó nuestro conejo su misión? Cuando escuché que tendría que salvar a una chica, fue inevitable añadirla entre las opciones. Ser rescatadas de las garras de una persona malvada por un apuesto hombre suele causar ese tipo de efectos. Yo, no puedo refutar esa lógica. La pregunta vino de Shakti, quien observaba a su compañera mientras realizaba aquella tarea. La respuesta de la mujer de cabello plateado fue difícil de refutar, por lo que guardó silencio y le dio la razón. Tras aquella breve interacción entre 2 de las novias más antiguas del harén y luego de que Ana levantara la cabeza, todas se acercaron en fila para saludarla y recibirla como se merecía una nueva compañera en este grupo tan peculiar. Es un gusto volver a verte, Ana Claes.
Me alegra que, después de esa desagradable experiencia, hayas podido encontrar tu camino hacia la felicidad. Es un placer que te unas a nosotras. Muchas gracias, Ankusa. También es un placer para mí. Desde mi rescate había querido darte las gracias por no haber encarcelado a Ryu y Bell. Se metieron en problemas por mi culpa y griega. ¿Encarcelarlo? ¿Por qué metería en una celda a mi novio? Las ventajas de ser parte de la policía de horario es que se me da un manejo libre de las penas. De eso suena a lo que una autoridad corrupta diría. La primera en presentarse fue la capitana de la policía de horario, quien tuvo cierta historia durante el rescate de la castaña. Tal y como mencionó esta última, también se sentía en duda con la peliazul, por lo que no desaprovechó la oportunidad para hacérselo saber. Solo lo encarcelaría si fuese parte de nuestros juegos previos. ¿Eh? ¿Juegos previos? Shakti, por favor contrólate. Es que me prometiste que... Y lo cumpliré, pero por favor espérame. La desvergonzada confesión de la mujer madura causó confusión en la inocente joven. Antes de que eso escalara así a más, el conejo le puso un alto, mostrándose visiblemente apenado y ruborizado. Ana solo volteaba hacia ambos en reiteradas ocasiones, no sabiendo a lo que se referían. Quizás era un juego dentro de la relación con el cual no estaba familiarizada. La última respuesta fue suficiente para Shakti, quien abrió paso a las siguientes novias para presentarse ante la florista. Es un gusto por fin conocer a otra mujer normal dentro de la familia Cranel. Mi nombre es Daphne Lauros. Ese sí, el placer es mío. La pelirroja fue la primera en presentarse, extendiéndole la mano y guiñándole el ojo con una sonrisa amable. Ana, por su parte, le estrechó la mano con rapidez, sacudiéndola de arriba a abajo, producto de su nerviosismo. ¿De Daphne a qué te refieres con otra mujer normal? Alguien que se considere normal no haría esa pregunta. HMPH. Mientras Cassandra cambiaba de lugares con su mejor amiga, le hizo esa pregunta. La respuesta no le agradó e infló su mejilla como una especie de berrinche. No obstante, aunque Daphne debía partir y reunirse con Shakti, ella le iludió permanecer a su lado, solo por precaución. Mi nombre es Cassandra Ilion. Perdón si sueno poco discreta, pero quiero saber, ¿cuáles son tus intenciones con nuestro novio? Cassandra, no creo que... Es importante saberlo para una sana convivencia, querido. De acuerdo. La presentación del profeta fue un poco inusual si se le compara con las anteriores. Ella tenía más ganas de aclarar una duda que de recibir a la florista. Ante esta interrogante, cubierta con una fachada de inocencia, Ana bajó la cabeza, juntando sus manos encima de su pecho y sintiendo el calor elevándose en su rostro. Lentamente sujetó la mano de su novio, entrelazando sus dedos y mirándolo de reojo. Quisiera quedarme a su lado por el resto de mis días. Pagarle con mi compañía lo feliz que me hizo cuando me dio la esperanza de vivir, el deseo de continuar. Él me sacó de esa oscuridad y es gracias a su intervención que pude regresar con mi familia. Y, a pesar de todo eso, no pidió nada a cambio. Ana. Los ojos de ambos brillaron al mirar al contrario, cautivándome por el momento que compartían. Las palabras de la susodicha alegraban a Bell. No obstante. Claro, eso lo entiendo. Pero me refería a si también planeas acostarte con él, guay. ¿Por qué arruinas esa hermosa escena con tu calentura, maldita dañada? Solo ignórala, Ana. Esta mujer es un caso perdido. Guay. La pervertida peliazul hizo de las suyas, mostrando el verdadero contexto detrás de su interrogante. Ante esto, recibiendo una reprimenda y un golpe en la cabeza, Daphne intervino, llevándosela de ahí para que la última de las novias hiciese su aparición. Por alguna extraña razón, cuando Airmid estuvo delante de Ana, esta última sintió un escalofrío en el cuerpo, producido por la imponente presencia que la médico desprendía con su sola tenerla delante sin mediar palabra. Su mirada se fijaba en la joven, analizándola de pies a cabeza. Ella se sintió pequeña, como un ratón siendo asediado por un gato. Sin embargo. Es un gusto que te nos unas, Ana Claes. La gente de horario habla muy bien de ti. Ah. No había motivo para temer. La médico era una persona muy amable con las nuevas integrantes del harem, al menos cuando no representaban una amenaza para sus instantes junto a su novio o riesgo para la armonía del resto. Eres una chica de buenos valores y con amor genuino por nuestro Bell. Claramente no podría negarme a que formes parte del harem. Siempre y cuando sus sentimientos sean recíprocos, te recibiré con los brazos abiertos. Gracias, Airmid-sama. Le prometo que haré mi mejor esfuerzo. Fufufu Airmid-sama. Al parecer ya estás al tanto de quién es la reina de este lugar. ¿Reina?
Airmid empujó su cabello hacia atrás, sintiéndose alabada por el honorífico. En el caso de Ana, ella solo ladeó la cabeza al oírla, siendo ignorada conforme ella se daba la vuelta, llamando a las demás. Las chicas no tardaron en rodear a Ana, sus expresiones pasando de la sorpresa inicial a una dulzura inesperada. Conversaban con ella en un tono suave y cariñoso, como si de repente hubieran decidido adoptarla. Eres tan linda. No solo linda, también adorable. Es una lástima que tengas que juntarte con esta pervertida. ¿A quién le dices pervertida? ¿Hueles a rosas? ¿Qué perfume usas? Belle suele ser torpe, pero tiene buen gusto, supongo. Ese tipo de cosas se escuchaban por momentos. Los minutos pasaron entre risas y charlas amenas. Belle las observaba a la distancia con una sonrisa en el rostro, sintiendo un profundo alivio y gratitud al ver que Ana se llevaba bien con ellas. Entonces, esta última pareció recordar algo. Se giró hacia Belle, caminando a su dirección con una expresión llena de curiosidad. Dando unos pasos hacia él, lo miró fijamente antes de preguntar. Oye, Belle, ahora que lo pienso. ¿Pasa algo? Sí, dijiste que cuando me presentara me comentarías lo sucedido. Ya que estamos aquí, creo que hablo por todas cuando digo, ¿por qué estás herido y apestas? Oh, eso. Lo dices con tan poco interés a pesar de parecer que te pasó un desfile de carruajes encima. ¿Sí? Cuéntanos por qué hueles a las alcantarillas de la ciudad. Esta vez te daremos 5 minutos para decírnoslo y no te juzgaremos. ¿Esta vez? Sí, esta vez. La florista externó la duda que todavía permanecía en su mente desde que el chico apareció en su hogar para traerla a la mansión. Tras escucharla, las demás se reunieron y exigieron una explicación, rodeándolo hasta que hablara. El albino suspiró al notar cómo todas lo miraban con expectativa. Supo de inmediato que no tenía escapatoria. Finalmente, cedió a la insistencia de sus novias y comenzó a relatar todo sobre su encuentro con Bette así como el poco convencional reclutamiento para una misión de reconocimiento. 3 Hegamarukun después. Es todo lo que sucedió. No se trata de una infidelidad ni nada que se le parezca. Solo mi absurda capacidad de empeorar cada situación en la que me meto. Cuando terminó su explicación, el silencio se apoderó de la habitación por unos segundos. Belle miró a cada una de ellas, esperando la inevitable reacción. Si bien estaba al tanto de que Bette Loga se había quedado en la superficie mientras el resto de su familia iba a la expedición, no sabía la razón por la cual lo hizo. Escuchar que es una estrategia para que ellos se confíen y puedan recolectar información me parece algo que el valiente haría. Con el gremio difundiendo el falso aviso de que la primera fuerza de la familia Loki partiría, era obvio que Evilus se movería más que de costumbre. La primera en romper el hielo fue Shakti, cruzándose de brazos y sujetando su barbilla, analizando lo escuchado y relacionándolo con lo que sabía. Eso ya lo sé. Sin embargo, me gustaría saber si tienes alguna información sobre la relación entre Evilus y la familia Ishtar, especialmente en lo que respecta a esa mujer, Valletta. Las cejas de la peliazul se fruncieron con molestia, apretando los dientes y cerrando sus puños. El nombre de aquella aventurera la hacía hervir en furia. Valletta Grede, también conocida como Araxnia, pertenece a la familia Thanatos. Su dios es uno de los aliados de Evilus desde la Edad Oscura y, según los informes, se le considera uno de los líderes de la organización. ¿No sienten que han estado muy activos? Primero lo de Apolo y ahora esto. Es lo que pienso. Pero desconozco en específico la relación que tenga con la familia Ishtar. Los comentarios de Shakti fueron seguidos por Daphne, rememorando el juego de guerra y el apoyo que Evilus le dio al dios del sol al convertir a Jacinto, el capitán de su familia, en una criatura con el único objetivo de asesinar a su novio. La opinión de Belle tampoco se hizo esperar, invitando a la capitana de la familia ganesa a revelar lo que sepa. Al fin y al cabo, era importante ya que pretendía salvar a 2 de las chicas de esa familia. Es una de las preocupaciones de Ganesa-sama. Ha habido avistamientos de personas sospechosas entrando y saliendo de su sede, pero no podemos actuar con solo esa información. Digo, que personas extrañas entren a ese sitio es el pan de cada día. Con todo respeto. Sí, eso es exactamente lo que le dije a Lena. Al parecer, la familia Ishtar sí estaba siendo investigada. La discusión proseguía, con 2 de las novias alejadas, ajena a lo que se conversaba y las implicaciones que eso tenía. Se trataban de Ana y María, quienes escuchaban en silencio, sin saber exactamente qué opinar al respecto. No eran aventureras ni estaban acostumbradas a ese tipo de situaciones, así que, aunque entendían la gravedad de lo que se contaba, no buscaban la forma de unírseles. La cuidadora fue la primera en romper el silencio.
Normalmente, ese tipo de cosas no me conciernen. Por lo que prefiero que los aventureros hablen de ello sin que interrumpa. La florista asintió, comprendiendo el punto. Ella tampoco tenía mucho que aportar en un asunto así. Entonces, María le sonrió y le tomó suavemente la mano. Ven, vayamos a la cocina. Prepararemos la cena. La chica asintió nuevamente, sintiéndose un poco más relajada al cambiar de tema. Con una última mirada a Belle, se dejó guiar por la amable castaña hacia la cocina, dejando que los demás siguieran con sus conversaciones sobre la peligrosa misión. Entiendo tu preocupación, Belle. Pero no podemos apresurarnos a apresar a Ishtar sin primero saber lo que Evilus quiere de ella. Si hacemos un mal movimiento, los alertaremos y se volverán a esconder. Nuestra obligación es llegar al fondo de esto, recolectar la información suficiente y detenerlos antes de que causen daño. Sí, no hay nada por hacer. El razonamiento de Shakti alcanzó a su novio, quien bajó la cabeza, frustrado. Sus puños se cerraron ante esta molestia y el miedo de que, debido a un retraso, Arwime o Aisa puedan salir dañadas. No duda de la inocencia de ambas, tampoco pone en tela de juicio su nula participación en esta terrible sociedad. Pero pueden caer en el fuego cruzado. Por cierto, hay otra cosa que quiero decirles. Cuando estaba de regreso, antes de encontrarme con Bete, Lain y Lena, fui a visitar a Hermes-sama y me dijo que la mejor forma de rescatar a Arwime y Aisa es comprándolas. Que si le llego al precio a Ishtar-sama, es posible que las venda y de ese modo evitamos un conflicto mayor. Las novias intercambiaron miradas. Una gota de sudor bajó de sus frentes al regresarle la mirada. En otras circunstancias aceptaría sin problemas que cometas tus locuras. No obstante, no sé por qué me produce tanto rechazo esa idea. Tal vez sea porque nos estás pidiendo permiso para comprar a 2 prostitutas del distrito del placer. Una sonrisa temblorosa, al igual que su ceja, apareció en el rostro de la médico, quien resistía sus enormes ganas de volverse loca. De hecho, su percepción no era incorrecta. Se le vea por donde se le vea, con los motivos que sean, ese era el contexto real. Belle quería comprar a 2 prostitutas. Sé que suena mal. Sí, pero es la mejor opción. No quiero que te enfrasques en otra batalla. El conejo admitió lo terrible que se percibía su idea. Sin embargo, la médico le mostró su pronto apoyo para que no desistiera en ella. Viendo que supuse que entrarías a la fuerza al distrito del placer para robártelas, la idea de comprarlas suena más factible. La apoyo. Aunque he de decirte que, mientras no estabas, fui al gremio a investigar sobre los miembros de la familia Ishtar y no hubo registros de una Renard en sus filas. Probablemente sea un miembro sin falda que solo se dedique a los burdeles. De ser ese el caso, no debería representar una pérdida importante para su diosa. Respecto a Isabelka, la situación es diferente. Es una de sus aventuras activas con mayor fuerza, siendo nivel 3. Dudo mucho que esté dispuesta a negociarla por menos que una pequeña fortuna. No importa. Sea el precio que sea, las compraré y. Hablando de eso. ¿De cuánto era el precio para comprarlas? ¿Qué cantidad te sugirió Hermes-sama? La que más aportaba a la conversación seguía siendo Shakti, quien no desaprovechó el tiempo de su día libre para investigar sobre las mujeres que su novio pretende salvar. Cuando la decisión de Belle salía a relucir, Daphne le interrumpió, interesada en el gasto que representaría la obtención de aquellas prostitutas. Hermes-sama dijo que la última vez que alguien compró a una de las hijas de Ishtar-sama, el precio rondó 1.000 millones y medio de balis. 1.000 millones y medio. Por ambas. No, por cada una. Por cada una. La revelación de una suma tan exorbitante, suficiente para vivir sin preocupaciones, dejó a todas boquiabiertas, incapaces de contener su asombro ante la ligereza con la que Belle hablaba del tema. No daban crédito a que él pretendiera comprar por ese ridículo precio a la Renard y a la Amazona. ¿Y dónde pretendes conseguirlo? Te recuerdo que no has pisado el calabozo en semanas. Ya ni siquiera tiene sentido el título de la historia. La respuesta es sencilla, Daphne. Lo conseguiré en los casinos del distrito del entretenimiento. Una sonrisa repleta de determinación se dibujó en el conejo, apuntando a la zona este de la enorme ciudad de Horario, donde varias luces se elevaban al cielo. ¿Cómo entrarás? Te recuerdo que fuiste vetado por el ataque a Terry Cervantes y el desastre que Hermes-sama causó durante tu cita con Asfi. Bueno, yo. Puede entrar disfrazado. Shakti le refrescó la memoria al albino. Antes de que entrara pánico, Cassandra hizo una sugerencia con los ojos brillantes y llenos de ansia, emocionada como si de una amante del cosplay se tratara. ¿Y de dónde sacaría un disfraz? No tiene que ser nada laborioso.
Con que pintemos tu cabello y te maquillemos un poco ha de ser suficiente. Lo que deberías considerar es la forma en la que ganarás dinero. En primer lugar, no tienes fondos. Aunque poseas la suerte más grande del mundo, no puedes ir a un casino sin dinero. En segundo lugar, la sola entrada a los casinos debe ser pagada. Lo tengo cubierto, Airmid. De lo que he obtenido por las misiones de Urano-sama y el dinero que he guardado de la primera vez que entré al calabozo, todavía me quedan aproximadamente unos 100.000 balis para apostar. A partir de esa cantidad puedo obtener el resto. A pesar de parecer un idiota irresponsable y haber hecho enormes gastos en las últimas semanas, el conejo Tino es alguien que se dedique a derrochar el dinero. Sabe lo importante que es y que tarde o temprano le sería necesario. ¿Estás consciente de que tener el suficiente dinero no te asegura obtener ganancias? Los casinos están hechos para que los visitantes pierdan dinero, si acaso para obtener pequeñas ganancias, no para que ganes una fortuna absurda como la que pretendes sacarles. ¿Siquiera sabes jugar? Cuando Shakti hizo ese comentario, acertado por decir menos, la mente del albino trajo a su memoria el recuerdo de la última vez que visitó los casinos con la intención de obtener dinero. Esto fue durante la cita con Ryu en el rescate de Ana. El plan de llamar la atención con una seguidilla de victorias y ganancias le dejó en claro una cosa, y tenía una absurda suerte por esas malditas patas de conejo. Sus labios se curvearon en una sonrisa que le dejó en claro a la capitana de la familia ganesa que todo estaría bien. Esa maldita sonrisa que aparece cada que está seguro de cometer una estupidez que probablemente atente contra su vida. Yo ganaré. El dinero, yo lo ganaré. La aclaración estaba de más. Pero está bien, si lo dices es porque lo cumplirás. Tengo el presentimiento de que esa frase, la del principio, lo diría un personaje de cuentos a punto de morir contra el villano principal. La respuesta nacida de la seguridad del conejo causó reacciones divididas. Airmid no dudaba de la palabra de su amado y detrás de ella, Daphne hizo ese comentario como si tuviese memorias de un mundo ajeno al que pertenece. El resto solo asintió, otras negaron, resignadas. Sea como sea, la idea no se la sacarían de la cabeza. Ahora debemos discutir quién será la que te acompañe. ¿Acompañarme? Puedo hacerlo solo, no es necesario que. Por supuesto que una de nosotras debe ir contigo, idiota. Eres una máquina de crear problemas. Si nadie va contigo es probable que el plan se tuerza y termines con medio ejército del distrito del entretenimiento siguiéndote hasta la mansión. Tienes un muy buen punto, amor. La refutable lógica de Airmid aparecía en escena otra vez, negando cualquier contraargumento que su novio pudiese darle. La mano de una voluntaria se levantaba con lentitud. Si les parece bien, yo podría ir. No. Definitivamente no puedes ser tú, Cassandra. ¿Por qué? Porque la razón para que una lo acompañe es evitar problemas, no crear más. ¿Qué percepción tienes de mí? Prefiero guardarla para no arruinar la linda amistad que formamos recién. ¡Qué cruel! La que se había ofrecido fue la peliazul, quien recibió la negativa de la médico casi de inmediato, sin permitirle finalizar su ofrecimiento, desencadenando una pequeña discusión que la excesiva sinceridad de la reina del harem terminó sin rechistar. Me gustaría ser la que vaya con Belle. Sería lindo que tengamos una cita en los casinos y mostrarle mi cuerpo con vestido, sin embargo, sería contraproducente al tener en cuenta que llamaríamos la atención. Aunque esté disfrazado, mi sola presencia despertaría alarmas en los dueños. No por nada fui guardia de los negocios por mucho tiempo. Ya me conocen y están al tanto de mi relación contigo. Shakti, fiel a su costumbre de pensar con la cabeza fría y priorizar la lógica sobre sus deseos, analizó la situación y determinó que no era una opción viable si querían pasar desapercibidos. Así que decidió apartarse y cederle la oportunidad a alguien que pueda desempeñarse mejor. Si de fama se trata, supongo que mi caso es similar que el tuyo. Al ser la primera novia, me he ganado cierta reputación ligada a Belle. No quiero que me vean con él disfrazado y piensen que le estoy siendo infiel. Ya hay suficientes rumores circulando sobre la voz de Ultratumba en la sala de descansos del hospital como para que avive más los deseos de entretenimiento de la gente. ¿Estás al tanto de eso? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me enteré por Welf y Lily. Pues jamás preguntaste. Eras el único que no lo sabía. El mismo razonamiento tuvo Airmid, quien quiso evitar a toda costa los malos entendidos. Como una de las senadoras de mayor renombre en la ciudad de Horario, su presencia podría llamar a personajes no deseados. Considerando eso, es probable que a Cassandra y a mí nos suceda lo mismo. No ha pasado ni una semana del juego de guerra.
No sería descabellado que sigamos presentes en las mentes de los que lo observaron. Daphne se unió a ese grupo de mujeres famosas no aptas para la tarea. También Cassandra, pero ella fue descartada por motivos diferentes explicados con anterioridad. Eso reducía las opciones a solo 2. Las 4 novias que no participarían voltearon hacia la cocina, de la cual salía la hermosa cuidadora de la mansión, esperando a que su nombre se pronunciara y su presencia fuese requerida. María, ¿te gustaría? Rechazada. Ara. Quien frenó la propuesta de Airmid fue ni más ni menos que el propio Bell. ¿Por qué no quiere que lo acompañe, Bell-sama? No se trata de querer o no. Es que tú también eres muy famosa dentro de la ciudad. No dudo que te reconozcan si vas conmigo. Ara, ¿yo famosa? María se señaló a sí misma, ladeando la cabeza en confusión. Por parte de Bell tenía las mejillas sonrojadas, evitando a toda costa el contacto visual porque sentía que su mirada lo delataría, bajando del rostro de su novia hasta ciertas proporciones bien formadas. Sí. Cuando salgo, escucho a las personas hablando de ti y sobre lo suertudo que soy por tenerte como novia. Y digamos que su envidia no es por tu amabilidad, calidez y dulzura, sino por 2 grandes razones. 2 grandes razones. Dijeron todas al unísono, mirando con el brillo de sus ojos apagados las tetas de la castaña, esos enormes tanques también despiertan celos en ellas. La mujer rápidamente subió sus brazos, cruzándolos y cubriéndose el pecho, totalmente ruborizada y molesta. ¡Qué desfachatez! Es una forma muy grosera de referirse a una dama. Cuando salga de compras mañana se los diré. Yo te apoyo. Coartémosle la cabeza a esos pervertidos que miran con ojos lujuriosos a la pura María. Tampoco hay que exagerar, Shakti-sama. Usted sobre todas las demás es la menos indicada para decirlo. María se sintió ofendida, jurando reprimendas a diestra y siniestra. Por su parte, la peliazul la apoyaba. Nadie le faltaría el respeto a su querida amiga de la familia Cranel. Eso te deja solo a ti, Ana, ¿o? Cuando Airmid buscó a la última opción, la reciente adquisición al harem, quien había permanecido en silencio desde el inicio, frenó sus palabras, notándola temblorosa y cabizbaja. Imposible. Regresarla a ese lugar. Ana se aferró a Bell. El trauma por el que pasó seguía fresco en su ser. Aunque no sea el mismo lugar, no quiero volver. Dijo entre pausas y jadeos. La médico lo entendió y guardó silencio, desechando la idea. Bell le dio un par de palmadas en la espalda, rodeándola con su brazo para calmarla. Por lo que veo, la mejor opción sería llevar a una chica que no sea mi novia. Ella debe ser madura, responsable y que les dé la seguridad de que cumplirá a la perfección su labor. Considerando eso, la persona ideal sería Asfi. El hombre de la capitana de la familia Hermes fue pronunciado por el conejo, despertando un convencimiento total para quienes la conocían. En recto, los requerimientos para esta misión indicaban que la peliceleste era perfecta. Todas asintieron, confirmando su satisfacción con la sugerencia, dándole a Bell el permiso que necesitaba para ir a por ella. De acuerdo. Entonces iré a la posada del viajero por ella y. Alto ahí. Estaba a punto de salir cuando, de repente, todas hablaron al unísono, haciendo que se detenga en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Primero tomarás una ducha con nosotras y te disfrazaremos. ¿Sé cómo que con nosotras? Las atemorizantes chicas declararon al unísono, señalando el baño de aguas termales con sonrisas maliciosas. El color abandonó el rostro de Bell. Las sonrisas perversas se intensificaron, excepto por Daphne, que se puso nerviosa y alzó la voz. Y yo no haré eso. Sí lo harás. Deja de hacértela difícil, al final siempre cedes. Intervino Cassandra, empujándola desde la espalda para llevarla junto al resto. Antes de que Bell pudiera reaccionar, lo sujetaron entre varias y lo arrastraron hacia el baño como si de un objeto inanimado se tratara. Auxilio. No saldré vivo de aquí. Todavía no me recupero de la noche con Airmid. Gritó, pataleando inútilmente y clavando sus uñas en el piso de la mansión para frenar el avance. Desde la distancia, María observó la escena con calma antes de dirigir su mirada hacia Ana. ¿Planea unírsenos, Ana-sama? No, los esperaré. Es demasiado pronto para mí. Negó firmemente, con un leve rubor en sus mejillas. Ante esto, la cuidadora le dedicó una sonrisa tierna. Es una buena chica. Dicho esto, se giró y, con la misma tranquilidad de siempre, caminó tras el grupo. Espérenme. La joven permaneció en su lugar, observando cómo desaparecían al final del pasillo. Soltó un suspiro y murmuró para sí misma. Son personajes demasiado inusuales. Me siento fuera de lugar, pero no son malas personas.